El nombre de Dios ha sido pronunciado con reverencia durante miles de años. Sin embargo, muy pocos imaginaron que ese mismo nombre aparecería de forma inesperada en uno de los lugares más importantes de la historia bíblica: Jerusalén. Una imagen captada por peregrinos comenzó a recorrer el mundo después de mostrar, sobre una antigua pared de piedra, unas marcas que muchos identifican como las letras hebreas del nombre Yahvé. Para algunos se trata de una simple coincidencia, para otros de una señal que no puede ser ignorada. Pero este hecho adquiere un significado mucho mayor cuando se compara con las profecías que hablan del regreso del Mesías y del monte donde todo habría de cumplirse. En los próximos minutos conocerás el origen de esta fotografía. Descubrirás por qué ha provocado tanto debate entre creyentes e investigadores y entenderás cómo este sorprendente hallazgo podría estar relacionado con promesas escritas hace miles de años. Si las escrituras tienen razón, lo que está ocurriendo en Jerusalén podría ser mucho más importante de lo que parece a primera vista. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos estudios bíblicos. Existen lugares que aguardan una revelación desde hace siglos enteros. Jerusalén va mucho más allá de ser una ciudad cualquiera. Es justamente el sitio donde lo divino roza aquello que es humano. Cada bloque de piedra de su casco antiguo lleva grabada una promesa que atraviesa las generaciones. Mi nombre permanecerá allí para siempre, le dijo el Señor a Salomón. Durante muchísimo tiempo esas palabras se leyeron en clave espiritual, pero hoy parecen haberse vuelto tangibles. El nombre de Dios ya no reposa dentro de un libro sellado. Se encuentra en el muro mismo, expuesto ante los ojos de la humanidad, no a modo de emblema, sino como una rúbrica venida del cielo. El punto donde lo celestial y lo terrenal se rozan ha quedado señalado, y esa señal no cumple una función ornamental. Anuncia que algo profundamente sagrado vuelve a ponerse en movimiento en Jerusalén, y esta vez sucede frente a nuestra propia mirada. Desde épocas remotísimas, Jerusalén ha sido el corazón donde se cruzan los caminos de Dios y de los hombres. En ella se erigieron santuarios, resonaron oráculos y anduvo el Hijo del Hombre. No es cuestión de coordenadas en un mapa, es un propósito celestial hecho piedra. Cada muralla de la ciudad antigua ha soportado batallas, asedios y ruina, pero también ha sido escenario de restauración. Y ahora, cuando tantos han apartado la vista de ella, la ciudad vuelve a alzar la voz. Y lo hace mediante un nombre santo que reluce en su muro oriental. Jerusalén jamás ocupó un papel secundario en la obra de Dios, y al rubricarla nuevamente con su nombre, el cielo deja algo bien claro. Este continúa siendo el eje de su plan para toda la humanidad. Ese muro apunta de frente hacia el Monte de los Olivos. Es la cara profética de Jerusalén. A lo largo de innumerables siglos permaneció firme, clausurado, callado, pero algo acaba de sacudirlo. Las piedras revelan un dibujo definido. No es una obra artística, es un recado. Que el nombre Yahvé surja exactamente en ese punto resulta imposible de pasar por alto para quien conoce los textos sagrados. Fue allí precisamente donde el profeta Ezequiel contempló la gloria del Señor ingresando al templo desde el oriente. No estamos ante una simple casualidad óptica, estamos ante un cumplimiento que ocurre en silencio, uno que no necesita pronunciar palabra alguna para estremecer al mundo entero. Cerrada desde hace más de 1000 años, esta entrada fue tapiada por el temor a una profecía. El gobernante otomano creyó que al bloquearla frenaría la llegada del Mesías. Llegó incluso a levantar un camposanto justo delante, como si fuera una muralla espiritual. Sin embargo, ni la roca ni la muerte logran detener lo que Dios ya decretó, porque sobre esa entrada sellada resplandece ahora su nombre, el mismo que colmó el templo en tiempos antiguos, el mismo que se escuchó salir de la zarza en llamas. Yahvé. El pórtico dorado ya no es apenas una reliquia clausurada, se ha convertido en un altar profético dispuesto para el gran regreso, y el cielo lo ha marcado con su firma. Quienes se aproximan al muro oriental ya no distinguen únicamente antiguos sillares, contemplan un testimonio. Los caracteres hebreos afloran, dibujados no por mano de hombre, sino por la erosión, por el paso del tiempo y quizá por algo que escapa a nuestra comprensión. Y el nombre que se forma no es un símbolo impreciso, es Yahvé. Los especialistas han intentado buscarle una explicación, procesos naturales, desgaste, mera coincidencia. Pero cuanto más se estudia, más se desvanece la lógica, porque lo que se dibuja allí es nítido, exacto y hondamente bíblico. Una vez más, las piedras de Jerusalén escriben, aunque en esta ocasión no lo hacen como escombros, sino como mensajeras. El nombre eterno de Dios no permanece escondido, está a la vista. Y fue el propio muro quien lo pronunció primero. Es cierto que la erosión puede generar formas al azar, pero lo que se aprecia sobre ese muro sigue un orden preciso. Yod, Hei, Vav, Hei. Las 4 letras que componen el tetragramaton,
ese nombre divino que le fue revelado a Moisés en pleno desierto. Cada trazo, cada curva, aparece justo donde tendría que estar, como si el tiempo hubiera acatado un plano trazado de antemano. No hay rastro de intervención moderna ni de líneas añadidas. Todo se funde con la estructura milenaria de la roca. El muro no fue esculpido, fue testigo de un mensaje que ha desafiado siglos de mutismo y que ahora rompe esa quietud con una sola palabra: Yahvé. La presencia quedó impresa y ya nadie es capaz de borrarla. Hace más de 3000 años, Dios conversó con Salomón y le hizo una promesa: he consagrado esta casa y colocaré en ella mi nombre para siempre. Aquella declaración quedó escrita, pero nunca antes había podido verse, hasta ahora. Jerusalén fue el lugar donde la gloria de Dios se instaló dentro del templo. Su nombre no solo se proclamó allí, allí residió. La ciudad no era un mero telón de fondo, sino morada de lo divino. Y eso no se disolvió con los años, simplemente permaneció oculto durante una temporada. En el mundo de hoy vemos cada vez a más gente dando la espalda a los valores de siempre, y todo apunta a que lo indebido gana terreno sin freno. Es normal sentirse perdido, sin un norte que seguir, y aún así, todavía queda una senda para reencontrar nuestra verdadera esencia y devolverle a nuestro día a día unos principios firmes. Si te reconoces en medio de esa confusión y ansías un poco de claridad, tenemos algo pensado especialmente para ti. Un material creado con esmero para ayudarte a descifrar el sentido de los retos que atravesamos y a afrontarlos con temple y sabiduría. Ese es el auténtico valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Una ruta hacia la calma y la lucidez a través de sus enseñanzas. Y lo mejor es que ya está disponible como regalo en el primer comentario fijado. No dejes escapar esta ocasión de darle un giro a tu vida y comprender el propósito real de estas pruebas. Ahora sí, retomemos el asunto central del vídeo. Hoy esa promesa vuelve a tomar cuerpo, y no como una tesis teológica, sino como una manifestación literal. Dios ha vuelto a señalar el lugar que escogió desde la eternidad, y lo hizo sobre piedra viva. Durante siglos los estudiosos se preguntaron de qué modo cumpliría Dios su palabra de poner su nombre en Jerusalén. Unos lo entendían como algo puramente simbólico, otros pensaban en la presencia espiritual dentro del templo. A nadie se le cruzó por la mente que aparecería, tal cual, sobre el muro. No en rollos de papiro, no en viejos códices, sino en la roca milenaria que mira hacia el oriente. Esas letras no las trazó ni la tinta ni el fuego. Las reveló el tiempo, el clima y tal vez la voluntad del cielo. El nombre de Dios queda escrito sobre la tierra no para ser decorado, sino para inspirar respeto y reverencia, no para alimentar debates, sino para despertar a las almas. En la tradición hebrea se afirmaba que el nombre de Dios era tan sagrado que nadie debía pronunciarlo, pero también se enseñaba algo aún más hondo, que las letras que lo forman imitan el sonido de la respiración humana. Al venir al mundo lo primero que hacemos es inhalar, Yod. Al soltar el aire, Hey. Después Vav y otra vez Hey. Desde el primer suspiro hasta el último, la humanidad entera invoca sin darse cuenta el nombre Yahvé, una confesión permanente de que fuimos creados por Él y para Él. Y ahora ese nombre no solo habita en nuestra boca, está también en el muro, en la piedra, en la historia. Su aparición inaugura un tiempo nuevo, uno que no nos convoca al miedo, sino al despertar. Desde lo alto del Monte de los Olivos se contempla Jerusalén como pocos han tenido el privilegio de verla, antigua, callada y eterna. Fue justo ahí donde Jesús derramó lágrimas y desde donde subió al cielo, y es ahí mismo donde, según la profecía, volverá a posar sus pies cuando lleguen los últimos días. Zacarías lo expresa sin rodeos. Sus pies se afirmarán sobre el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Desde ese lugar se traza una línea recta hacia el pórtico dorado, aquel que sigue sellado, aquel donde hoy brilla el nombre Yahvé. No hablamos de una ruta turística, sino de un trazado profético, un recorrido marcado por los siglos que une el ayer con el mañana, el cielo con la tierra. Y todo arranca en el oriente. Al profeta Ezequiel se lo condujo, en visión, hasta ese mismo pórtico, y contempló cómo la gloria del Dios de Israel llegaba desde el oriente, y la gloria del Señor entró por la puerta que miraba hacia allí. Lo vio con detalle, lo dejó por escrito, y hoy lo presenciamos con nuestros propios ojos. Aquella puerta continúa cerrada, pero las palabras del profeta siguen abiertas, vivas. La gloria de Dios no se quedó atrapada en el pasado, está destinada a regresar por el mismo camino. Y sobre esa misma entrada reluce ahora su nombre. Lo que Ezequiel contempló en visión se hace hoy visible en la piedra, no a modo de recuerdo, sino como anuncio. La puerta fue tapiada por miedo, por costumbre, por cálculo. Cuando el gobernante otomano ordenó sellarla, no clausuró un acceso cualquiera. Bloqueó justamente la única entrada por la que, según los textos sagrados, debía pasar el Mesías.
y delante mandó levantar un cementerio, convencido de que aquello sería suficiente. Pero la promesa no se sostiene sobre los planes humanos, no puede quedar contenida ni por la roca ni por la tumba. Aquel que ha de venir, vendrá, y el sello de los hombres no resiste comparación con la firma del cielo, porque sobre ese pórtico clausurado resplandece ahora el nombre de aquel que vive por siempre. El muro está cerrado, pero la profecía sigue abierta, y con cada día que pasa se vuelve más evidente. No fueron arqueólogos, no fue una expedición oficial. Fueron peregrinos, viajeros, creyentes que paseaban junto al muro oriental y repararon en un patrón extraño entre las piedras. Al principio parecía apenas una formación casual, pero algo los obligó a detenerse. Con el paso del tiempo, más miradas advirtieron lo mismo, más cámaras retrataron aquella imagen, y expertos en hebreo confirmaron lo inconcebible. Las letras de Yahvé estaban allí. No como una pintada, no como una sombra. Nítidas, imposibles de negar. Lo que empezó como una observación fortuita terminó convirtiéndose en una revelación de alcance mundial. Las piedras, otra vez, hablan a quienes están dispuestos a mirar. Yod, Hei, Vav, Hei. 4 letras que no solo definen un nombre, sino toda una identidad divina. Letras que surgieron del fuego en el Sinaí, que retumbaron en los salmos, que se susurraron en el lugar más santo. Hoy brotan del muro como raíces de eternidad. No son un ornamento, son una declaración. Están tejidas con milenios de historia, de plegaria y de espera. No aparecen por casualidad, sino por designio. Jerusalén vuelve a transformarse en pergamino vivo, y esta vez, lo que quedó escrito, nadie podrá borrarlo. Yahvé no es un símbolo genérico ni una descripción vaga de lo divino. Es un nombre, el nombre personal del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquel que habló desde la zarza ardiente, aquel que dijo, «Yo soy el que soy». En la antigüedad, los israelitas evitaban pronunciarlo por respeto absoluto. Tan sagrado era que solo el sumo sacerdote lo articulaba una vez al año, en el día de la expiación, dentro del recinto más santo, un sonido reservado al silencio de lo eterno. Ese nombre, en otro tiempo apenas murmurado con temor, hoy resplandece sobre la piedra, no para ser banalizado, sino para ser reverenciado, porque donde está su nombre está también su presencia. Según enseñanzas antiquísimas, el nombre de Yahvé está cifrado en la respiración del ser humano. Cuando inspiramos, se forma el sonido de la letra Yod. Al expirar, se escucha Hei, luego Vav y de nuevo Hei. Cada respiración es, sin saberlo, una oración. Desde el primer aliento al nacer hasta el último al morir, la persona invoca el nombre del Creador sin ni siquiera advertirlo. Es como si hubiéramos sido diseñados para adorar, incluso en silencio. El nombre que hoy aflora en el muro de Jerusalén es el mismo que vibra dentro de nuestro pecho. No está lejos, habita en nosotros y nos recuerda de quién procede cada bocanada de aire que tomamos. El nombre Yahvé aparece cerca de 7000 veces en el texto original de la Biblia hebrea. No se trata de un simple recurso literario, es el sello de la identidad divina que atraviesa cada página de la historia sagrada. Los profetas lo invocaban en medio del incendio, de la sequía, del combate. Los salmistas lo entonaban desde las cumbres y también desde las sombras. Es un nombre que no muta, que no expira, que no envejece. Y hoy ese mismo nombre resplandece desde un muro antiguo, como si dijera, sigo aquí. No es una revelación nueva, es la misma gloria vuelta a escribir en piedra para una generación que olvidó cómo alzar la vista al cielo. Jesús lo dejó dicho con toda claridad al entrar en Jerusalén. Cuando los fariseos quisieron acallar a la multitud que lo aclamaba, él respondió, si estos callan, las piedras gritarán. No era una figura poética, era una advertencia. Y hoy parece que ese momento ha llegado. El mundo ha enmudecido, las voces se han ido apagando, pero las piedras han comenzado a hablar, y lo hacen mostrando el nombre de aquel que fue, que es y que ha de venir. No hay forma de ignorarlo cuando la propia creación empieza a dar testimonio. Porque cuando el hombre se adormece, la tierra misma despierta para proclamar la verdad. Los escépticos dirán que es solo erosión, que las piedras forman siluetas por puro azar. Pero el dibujo que se ve sobre el muro oriental no es abstracto, es lenguaje, es hebreo, es el nombre divino trazado con precisión. Hay ocasiones en que el razonamiento humano no alcanza, y esta es una de ellas, porque no se trata únicamente de lo que se ve, sino de lo que se siente. El muro no grita, pero su silencio pesa. Es como si cada piedra estuviera cargada de propósito. Lo que algunos etiquetan de coincidencia, otros lo reciben como confirmación. El cielo no deja huellas al azar. Todo cuanto señala lo hace con una intención que dura para siempre. El profeta Zacarías no dejó margen a la duda. En aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. No era poesía, sino una visión exacta, geográfica, rotunda. Desde ese monte, lo primero que la mirada del Mesías encontrará será el pórtico dorado.
y sobre ese pórtico está hoy su nombre, Yahvé, el mismo que conversó con los patriarcas, el mismo que prometió la redención, el mismo que prometió volver. Las escrituras no están muertas, y cuando las profecías comienzan a encajar con la piedra es porque el tiempo se aproxima. El propio Jesús lo afirmó. Así como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, de igual manera será la venida del Hijo del Hombre. No llegará a escondidas, vendrá con gloria y vendrá por el oriente. El muro está allí. El pórtico sigue cerrado, pero ahora, sellado con el nombre divino, parece disponerse para el instante más esperado de toda la historia. No es un lugar cualquiera, es la puerta del regreso. El relámpago ya está en camino, y todo apunta hacia el oriente, hacia el muro que ha dejado de callar. El último libro de la Biblia revela un detalle poderoso. Se vio al Cordero, y junto a él 144.000 que llevaban el nombre de su Padre escrito en la frente. El nombre de Yahvé no solo se verá sobre los muros, quedará impreso en quienes le pertenecen. No hablamos de una marca física, sino de una identidad espiritual, de una pertenencia eterna, de un sello sobre los redimidos. Y hoy, mientras el mundo ignora las señales, el cielo escribe nombres en los corazones dispuestos. El muro funciona como un espejo, y lo que en él aparece empieza a reflejarse en quienes se preparan. Lo que muchos observan como un fenómeno curioso, otros lo reconocen como un aviso urgente. El nombre sobre el muro no es arte ni accidente, es un grito silencioso dirigido a una generación adormecida. Dios no escribe para entretener, escribe para despertar, para rescatar, y cada vez que su nombre se manifiesta, se abre una oportunidad. La oportunidad de volver, de rendirse, de prepararse. El muro ya habló, ahora le toca al corazón responder. El pórtico dorado permanece sellado, pero por poco tiempo. Las señales se alinean, las profecías convergen, y el nombre del Rey ya está en la entrada. La pregunta no es si vendrá, sino cuándo. Yahvé ha marcado el muro, no por costumbre, sino por propósito, no como una amenaza vacía, sino como un anuncio glorioso. El regreso está en marcha, y los cielos no seguirán callados por mucho más. El Rey se acerca, lo dice el muro, lo confirma la Escritura, lo ignora el mundo. Pero quienes tienen oídos ya han empezado a prepararse. Dentro de la muralla se encuentra la célebre entrada oriental, esa que sobresale por encima de todas las demás. A lo largo de incontables generaciones, la puerta dorada de Jerusalén ha permanecido tapiada, tal como lo anticiparon las antiguas profecías. De acuerdo con los textos sagrados, esa entrada seguirá cerrada hasta el ansiado retorno de Jesucristo. No obstante, hace poco se registró un episodio asombroso que pone en jaque todo lo que se daba por sentado. Ese suceso inesperado ha generado un enorme revuelo entre eruditos y fieles, que interpretan semejante cambio como una señal decisiva de lo que podría estar por venir. La atención de comunidades de todo el mundo se ha concentrado en este acontecimiento, a la espera de que arroje pistas sobre el futuro espiritual e histórico. Diversos reportes aseguran que este emblemático pórtico se habría abierto de un modo inexplicable. ¿Estaremos ante una intervención de lo divino? ¿Somos testigos, en este preciso momento, del cumplimiento de una profecía milenaria? Te invitamos a acompañarnos en este recorrido para descifrar el enigma y entender su posible vínculo con el inminente regreso de nuestro Salvador. Conviene subrayar que la Puerta Dorada ocupa un sitio central en los debates religiosos, resultando esencial para el judaísmo, el cristianismo y el islam. El suceso ha encendido la curiosidad tanto de especialistas como de devotos que examinan cada detalle en busca de respuestas. Las distintas comunidades se han sumergido en discusiones profundas, con la esperanza de que este episodio ilumine los tiempos venideros y reavive la fe de sus seguidores. En pleno corazón del recinto se levanta esta Puerta Dorada, conocida también por su antigüedad y su carga profética, un lugar preñado de significados y atravesado por intensas tensiones políticas. En 2003, las autoridades israelíes optaron por sellarla para frenar excavaciones no autorizadas ligadas a determinados grupos. Sin embargo, el 14 de febrero de 2019, la administración religiosa jordana reabrió el acceso para las oraciones musulmanas, lo que reavivó viejos roces y disputas en la zona. Pese a los intentos de mantenerla clausurada, la comunidad palestina continúa accediendo, mientras el sector islámico impulsa la idea de convertirla en un centro de oración y de actividad religiosa. Este emplazamiento ha sido objeto de continuas rencillas y se mantiene como un punto neurálgico, tanto en el tablero geopolítico como en la interpretación de las antiguas profecías. La controversia en torno a esta entrada no solo refleja lo enrevesado del conflicto regional, sino que además desata debates apasionados en el plano espiritual, revelando la hondura y el impacto de su significado en culturas y religiones diversas. Esta pugna histórica se ha forjado en el cruce entre lo terrenal y lo divino, despertando pasiones y convicciones que atraviesan las épocas.
Cada choque y cada decisión tomada en este pulso resuena en el alma de quienes buscan respuestas en lo sagrado, alimentando una fe inquebrantable y la esperanza de tiempos de redención. Bien, sigamos adelante. ¿Qué vuelve a esta puerta dorada algo tan trascendental? ¿Por qué ha sido tapiada en tantas ocasiones a lo largo de los siglos? ¿Cuál es el misterio que se esconde tras el cementerio que se extiende justo frente a ella? En este recorrido nos adentraremos en las raíces teológicas, históricas y arqueológicas de este emblemático portal, situado frente a la imponente ladera de los Olivos, en Jerusalén. Exploraremos a fondo los enigmas que envuelven a esta entrada, desentrañando sus episodios de cierre y de apertura. A través de un viaje por la historia y la fe, iremos descubriendo cómo cada capa de su pasado ha ido tejiendo un legado que inspira por igual a estudiosos y a devotos, consolidándola como un símbolo de resistencia y de esperanza. Sellada durante siglos, esta entrada guarda una carga religiosa e histórica extraordinaria. Considerada la más antigua de la ciudad, en su momento fue el acceso directo al templo judío, y hasta el día de hoy los fieles ruegan por su reapertura, aguardando un acontecimiento divino. A lo largo del tiempo, este umbral ha sido testigo mudo de rituales y tradiciones que se resisten a desaparecer. La fe depositada en sus muros se renueva con cada plegaria. Mientras generaciones enteras encuentran en este lugar el eco de un pasado glorioso y la promesa de un porvenir sagrado. Con el correr de los siglos, la Puerta Dorada ha atravesado cierres y aperturas una y otra vez. Se dice que fue tapiada por primera vez alrededor del año 810 bajo el dominio musulmán, reabierta más tarde por los cruzados y clausurada de nuevo tiempo después por Saladino. En 1541, un sultán otomano, recordado como Solimán, volvió a echarle el cerrojo, que sigue en pie hasta nuestros días. En el mundo actual vemos a cada vez más personas alejándose de los valores de siempre, y todo parece indicar que lo indebido se vuelve más presente. Es habitual sentirse sin rumbo, desorientado, y aún así todavía queda un camino para reencontrar la verdadera esencia y restaurar en nuestra rutina unos principios sólidos. Si te sientes atrapado en medio de esa confusión y anhelas mayor claridad, tenemos algo especial para ti. Un recurso creado a propósito para ayudarte a comprender el sentido de los desafíos de hoy y a enfrentarlos con temple y sabiduría. Ese es el auténtico valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, una ruta hacia la serenidad y la lucidez a través de sus enseñanzas. Y lo mejor es que ya lo tienes disponible como regalo en el primer comentario fijado. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el verdadero propósito de estas pruebas. Ahora sí, volvamos al tema central del vídeo. Cada uno de estos episodios no refleja únicamente los cambios de dominación política y religiosa, sino que suma un velo de misterio y de reverencia a su historia. Esa sucesión de cierres y aperturas pone de relieve los vaivenes de épocas marcadas por conquistas, conflictos y renacimientos, convirtiendo a este portal en un testigo vivo de la lucha entre lo sagrado y lo profano. Aunque su fachada actual data de la Edad Media, distintas evidencias apuntan a que sus orígenes se remontan a tiempos mucho más antiguos, posiblemente al periodo del primer templo, el de Salomón. Durante la etapa del Segundo Templo, esta entrada se conocía como la Puerta de Susa, y la tradición judía cuenta que los exiliados que regresaron trajeron consigo una imagen de la capital persa en honor a los monarcas que colaboraron en la reconstrucción del santuario. Ese legado ancestral le confiere a la Puerta de Susa una dimensión simbólica que trasciende el tiempo. Su historia se entrelaza con episodios de fe, de sacrificio y de esperanza, forjando un vínculo indestructible entre un pasado glorioso y las aspiraciones espirituales del presente. El significado profético de la Puerta de Susa resulta innegable. Frente a esta antigua estructura despierta un sentimiento de orgullo y de devoción, pues muchos creen que en sus muros se guarda la clave de un suceso profético que está por llegar. A pocos pasos de la Puerta de Susa, sobre el Monte de los Olivos, se despliega un vasto cementerio judío de enorme importancia. Este lugar emblemático no solo representa un hito histórico, sino que se convierte en un escenario cargado de misticismo y expectación. Su cercanía refuerza el lazo entre la memoria ancestral y las profecías por venir, encendiendo la esperanza de presenciar un momento decisivo en la historia espiritual. El sitio se venera como sagrado, pues se halla íntimamente ligado a la profecía bíblica sobre la llegada del Mesías. Según Zacarías, se anuncia que en aquel día los pies del Mesías tocarán el Monte de los Olivos, situado justo al oriente de Jerusalén. Además, ese monte se partirá por su centro, formando un valle, mientras las colinas de alrededor se dividirán hacia el norte y hacia el sur. La escena que evoca esa profecía no solo provoca un asombro profundo, sino que sitúa a este lugar como el epicentro de un acontecimiento trascendental. Cada detalle de aquella visión ha ido alimentando la esperanza de generaciones enteras, convirtiendo al Monte de los Olivos y a sus alrededores en un santuario de fe y de anhelo por la redención.
La profecía indica que en ese instante se abrirá un gran valle y las montañas se apartarán dividiéndose en dos direcciones, lo que simboliza la entrada del Mesías a Jerusalén a través de la puerta de Susa. La tradición judía sostiene además que, cuando ese acontecimiento se haga realidad, tendrá lugar la resurrección de los justos. Este relato milenario no solo alude a un suceso sobrenatural, sino que enciende la llama de la esperanza en el corazón de cuantos creen en un renacer espiritual. La expectativa de la resurrección se ha vuelto un pilar de la fe, colmando de luz y de promesas a quienes anhelan ver cumplido un destino sagrado. Esa convicción tan honda ha llevado a cientos de judíos a reunirse en el Monte de los Olivos durante sus últimos momentos, con la esperanza de ser los primeros en contemplar semejante milagro. El peso espiritual de este legado hace que la reiterada clausura de la puerta despierte numerosos interrogantes. ¿Habrán existido a lo largo de la historia fuerzas empeñadas en impedir el cumplimiento de la profecía? ¿O se trata más bien de una pieza esencial dentro del plan divino? La intensidad de esa creencia ha marcado el destino de innumerables vidas, transformando la espera en un compromiso inquebrantable con la fe. Cada generación se pregunta si el sellado de este emblemático portal es una estrategia para preservar su misterio, o por el contrario, una manifestación del orden celestial, dispuesta para conducirnos hacia un futuro de redención y transformación. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para seguir descubriendo juntos estas fascinantes revelaciones. Tus reflexiones importan mucho, así que comparte tu opinión en los comentarios. Ahora, retomemos el tema. Los relatos sobre los difuntos que se han producido cerca de la entrada oriental figuran entre los más impactantes del mundo y dan cuenta del profundo significado espiritual que rodea a este lugar. Esa fascinación por las historias vinculadas a la muerte no es casual. Cada una refuerza el lazo ancestral entre lo terrenal y lo divino, mostrando cómo este sitio ha sido testigo de tradiciones y misterios que cautivan e inspiran a quienes lo conocen. Existe la convicción, inspirada en las palabras del profeta Ezequiel, de que cuando llegue el Mesías descenderá desde el Monte de los Olivos e ingresará a Jerusalén por esta misma entrada. En el capítulo 44 de Ezequiel se declara que dicha puerta quedará sellada y nadie podrá cruzarla, puesto que el propio Dios de Israel la empleó como vía sagrada. Ese mensaje ha encendido la pasión de los fieles, que interpretan la clausura de la puerta como parte del plan divino. La idea de un acceso reservado exclusivamente a lo sagrado aviva la esperanza de un futuro marcado por una intervención celestial, enlazando las antiguas profecías con la realidad de hoy. Por eso la puerta permanecerá cerrada, destinada únicamente al príncipe. Se profetiza que ese príncipe se sentará en el umbral para compartir el pan en presencia del Señor. Esta imagen simbólica refuerza la noción de un paso sagrado, accesible solo para quien actúe como representante divino. El príncipe, como figura central, mediará entre lo celestial y lo terrenal, añadiendo una capa de misticismo y solemnidad a la profecía. Se afirma, además, que el mismo patrón habrá de repetirse. El príncipe entrará por esta puerta y saldrá por ella del mismo modo. Según Ezequiel, en los últimos días, la gloria de Dios regresará al templo a través de esta entrada oriental, tal como ocurrió cuando la majestuosa presencia del Señor iluminó la casa divina por este mismo camino. Esa dualidad de entrada y salida subraya el ciclo eterno de la divinidad en el templo, símbolo de la constante renovación de la presencia sagrada. Cada evocación de este pasaje invita a meditar sobre la trascendencia de lo divino y a mantener viva la esperanza en la promesa eterna. Con todo, la importancia de esta puerta va mucho más allá de lo puramente profético. A lo largo de la historia ha desempeñado un papel decisivo en el plan de expiación y de redención de Dios. Desde los tiempos bíblicos se la ha asociado con el Yom Kippur, el Día del Perdón, cuando se dirigían rituales sagrados sobre el Monte de los Olivos, justo frente al templo. Ese vínculo histórico y espiritual no solo enriquece la leyenda de la puerta, sino que la erige en símbolo vivo de fe y de esperanza. Cada tradición y cada rito ligado a este lugar reafirman la idea de que la búsqueda del perdón y de la redención forma parte esencial del destino colectivo, invitando a los creyentes a mantener encendida la llama de las antiguas promesas y a confiar en un porvenir lleno de luz. Pero antes, comparte este vídeo con alguien a quien aprecies. Nuestra mayor misión sobre la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de ese conocimiento por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en tus redes. Estoy convencido de que no te arrepentirás. Y si disfrutas de vídeos como este, escribe abajo "Quiero más". Así sabré si de verdad lo estás disfrutando y sin duda traeré contenido nuevo por este mismo camino. Volviendo al asunto principal, en Yom Kippur, la jornada más solemne del calendario judío, la puerta de Susa, conocida también como la entrada oriental, se convertía en el epicentro del rito de expiación de todo el pueblo. En ese contexto sagrado se elegían dos animales frente a dicha entrada.
Uno se ofrecía en sacrificio dentro del templo como parte de un rito de purificación, con el fin de limpiar espiritualmente a la comunidad. El otro, en cambio, recibía de forma simbólica el peso de las faltas de Israel, según lo designaba el sacerdote. Aquel animal era conducido entonces a través de la entrada oriental, cruzaba el valle de Cedrón y llegaba hasta la espesura del desierto de Judea, tradicionalmente en lo alto de una colina. Algunas versiones sostienen que existió un puente que le permitía atravesar el valle sin entrar en contacto con los cementerios, evitando así que la impureza ritual se extendiera entre el pueblo. Para los cristianos, esta entrada adquiere un sentido profundamente simbólico. Mientras en el antiguo pacto aquel animal salía por esa puerta cargando los pecados de Israel, los creyentes interpretan que Jesús cruzó esa misma entrada para redimir a toda la humanidad. En el libro de Zacarías se proclama con júbilo: «Alégrate en gran manera, hija de Sión. Canta y alaba, hija de Jerusalén, porque tu rey se acerca, justo y victorioso». Muchos sostienen que esa profecía se hizo realidad cuando Jesús bajó del Monte de los Olivos e ingresó a Jerusalén por la entrada oriental el Día de los Ramos. Aquel acto, celebrado entre gritos de hosana y palmas levantadas, se interpretó como el reconocimiento de Jesús como el Mesías enviado por Dios, uniendo el antiguo rito de la expiación con la esperanza de la salvación. Ese relato tan vibrante refuerza la idea de que semejante gesto fue una declaración de fe y de redención para todo el género humano. La entrada triunfal de Jesús, sin embargo, dio un vuelco dramático. Apenas 4 días después, fue crucificado, cargando sobre sí el peso de los pecados del mundo, en cumplimiento de lo anunciado por el profeta Isaías. Los mismos que lo habían aclamado como rey cayeron en la tristeza y el desconcierto ante su sacrificio, aunque persiste la convicción de que su regreso marcará un acontecimiento distinto y renovador para la humanidad. Además, la tradición cristiana vincula esta entrada con los sucesos del fin de los tiempos, tal como se sugiere en las Escrituras, en particular en el libro de Hebreos. Ese simbolismo cobró fuerza en el plano histórico cuando, en la época de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén por el rey otomano Solimán el Magnífico, corrió el rumor de la inminente llegada del Mesías judío. Ante semejantes presagios, las autoridades del momento convocaron a destacados rabinos para descifrar el sentido de aquel anuncio, dejando una huella que ha conservado su vigencia a lo largo de los siglos. Los rabinos sostuvieron que al llegar el Mesías, éste entraría por la entrada oriental, derrocaría a los gobernantes extranjeros y establecería su reino en la tierra. Temerosos de que semejante augurio se cumpliera, Solimán ordenó cerrar la puerta y mandó levantar un cementerio musulmán justo enfrente, persuadido de que así frenaría la llegada del Mesías. Ningún personaje venerado en la tradición judía cruzaría un lugar consagrado a los muertos, ni podría acceder por una entrada tapiada. Aquella medida drástica buscaba impedir el advenimiento de la salvación anunciada, mientras se recordaba la sencilla entrada de Jesús en su primera venida, cuando llegó de forma humilde, recorriendo caminos comunes y rodeado de símbolos modestos. Se afirma, en cambio, que en su regreso Jesús se presentará como un guerrero imponente, avanzando sobre un majestuoso corcel blanco, emblema de triunfo y de fortaleza. En su primera aparición en la tierra, se entregó en sacrificio para redimir los pecados de todos, pero su retorno traerá consigo el ajuste de cuentas divino para quienes rechazaron su gracia y su misericordia. Esa transformación en su manifestación sugiere un cambio radical en su misión, de la humildad redentora al ejercicio firme de la justicia, marcando así un antes y un después en la historia espiritual de la humanidad. Durante su primera etapa en la tierra se cuenta que los ojos de Jesús se llenaban de compasión, reflejo de un amor hondo por los desamparados y por la ciudad de Jerusalén. Se relata que derramó lágrimas ante la tumba de Lázaro y en cada rincón dolido de la ciudad, mostrando un vínculo íntimo con el sufrimiento humano. En contraste, se anticipa que en su regreso su mirada arderá con la intensidad del fuego, símbolo no solo de justicia, sino también del ejercicio pleno de su autoridad como rey y como juez. Una imagen que despierta a la vez temor y esperanza. En su primera encarnación, Jesús recorrió caminos empapados, fue coronado con instrumentos de tormento y su sangre se derramó al asumir los pecados de la humanidad. Aquel sacrificio se erigió como el acto supremo de redención para todos. En su segunda venida, por el contrario, se prevé que aparecerá revestido con la gloria que emana de todas las naciones, reclamando su trono legítimo como Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que representará la culminación de una profecía largamente esperada y confirmada en cada visita a este lugar sagrado. Se anuncia que, al regresar, Jesús descenderá al valle de Cedrón y se acercará a la entrada oriental, la cual se abrirá de manera sobrenatural, tal como se proclama en el Salmo 24. Después ascenderá al monte del templo para instaurar su reino eterno, subrayando la importancia simbólica y espiritual de esta entrada milenaria.
Más allá de su papel decisivo en las profecías bíblicas, esta puerta sigue siendo objeto de intensos debates arqueológicos y teológicos, atrayendo a estudiosos y creyentes que buscan descifrar sus enigmas y la influencia que aún ejerce sobre la historia y la fe de innumerables generaciones. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo nos anima a esforzarnos por vivir en armonía con todos, en la medida en que dependa de nosotros. Esa exhortación nos recuerda la responsabilidad personal de buscar y sostener la paz, incluso en medio de circunstancias adversas. El pasaje además nos empuja a reflexionar sobre lo valioso que resulta tender puentes de entendimiento y de empatía en nuestras relaciones cotidianas, dejando claro que la convivencia pacífica es una meta alcanzable a través del compromiso personal y de la firmeza frente a los obstáculos que puedan surgir. A lo largo de las Escrituras, la serpiente se ha empleado como emblema del adversario, ese gran engañador que apartó a la humanidad de la cercanía con Dios. Desde el relato del Génesis hasta la visión del Apocalipsis, esta figura suele asociarse con el engaño y la destrucción. Y sin embargo, en distintas culturas, el símbolo de la serpiente también adopta matices de renovación y de transformación, poniendo de manifiesto la doble cara de su significado. Hace poco, un episodio fuera de lo común alteró la calma en el monte del templo, un lugar pensado para evocar la serenidad divina. Durante un momento de oración, apareció de forma inesperada una serpiente, y el pánico se desató entre los presentes. Aquel suceso dejó una marca imborrable, pues las serpientes se han vinculado en numerosas tradiciones religiosas con el mal, la mortalidad y la corrupción, tanto en la Biblia como en otros textos sagrados. Según el relato del Génesis, la astucia de la serpiente provocó la caída de la humanidad, un motivo que se repite a lo largo del Antiguo Testamento. La imagen de ese astuto engañador persiste como símbolo del mal, aunque algunas tradiciones matizan esa lectura y ven en ella también un signo de cambio y de reinicio espiritual. Paralelamente a estos relatos, en 2011 se registró un fenómeno asombroso en Jerusalén. Una formación luminosa, parecida a un objeto volador no identificado, fue captada ascendiendo sobre la ciudad y acelerando a una velocidad sorprendente. Ese y otros sucesos difíciles de explicar en los cielos sobre el monte del templo han hecho surgir preguntas acerca de su posible conexión con los presagios celestiales que anuncian las Escrituras. ¿Serían acaso las señales del segundo advenimiento que Jesús anticipó? Diversos testimonios de habitantes de Jerusalén han reportado avistamientos de objetos voladores no identificados, lo que ha avivado el debate sobre su significado. En 2022, un dron militar estadounidense logró captar la imagen de un misterioso orbe metálico en Oriente Medio, intensificando aún más la especulación. Curiosamente, muchos de los intentos por documentar estas anomalías terminan en fotografías con imágenes distorsionadas o excesivamente iluminadas, lo que añade un aura de misterio a estos fenómenos. Ese cúmulo de hechos y de relatos enigmáticos invita a reflexionar sobre el cruce entre lo celestial y lo terrenal, y abre la posibilidad de que los cielos nos estén enviando mensajes que, leídos a la luz de las profecías bíblicas, podrían marcar el inicio de una nueva era en la historia espiritual de la humanidad. Todo esto no ha hecho más que aumentar el enigma, despertando preguntas sobre quién o qué se esconde detrás de estos sucesos, con numerosos autores de vídeos que prefieren el anonimato. Es natural que prevalezca el escepticismo. La Biblia nos exhorta en repetidas ocasiones a mantenernos alerta y vigilantes, invitándonos a no bajar la guardia frente a lo desconocido. Esa incertidumbre, además, empuja a la comunidad a cuestionar el origen y el propósito de tales manifestaciones, alimentando un debate constante entre quienes buscan respuestas y quienes se resisten a aceptar lo inexplicable sin pruebas concluyentes. En la primera carta de Pedro se nos advierte: «Sed prudentes y mantened la mente despierta, porque vuestro adversario ronda como un león hambriento en busca de a quien devorar». De manera semejante, el libro de Proverbios nos insta a cuidar el corazón por encima de todo, pues de él brota el rumbo de nuestra vida. Esos pasajes, cargados de sensatez y de cautela, nos recuerdan que al apartarnos de experiencias y conocimientos potencialmente dañinos, conviene contrastar y evaluar con hondura toda la información que recibimos. Ese llamado a la prudencia se complementa con la necesidad de un análisis riguroso, porque solo a través de una valoración minuciosa y crítica podemos proteger nuestra fe y comprender mejor los mensajes que se nos presentan. Las luces enigmáticas sobre Jerusalén se convierten en un espejo actual de ese mandato bíblico a la vigilancia, animándonos a indagar, a buscar el sentido y a enfrentar lo desconocido con un equilibrio justo entre la curiosidad y la sabiduría. Imagina presenciar algo verdaderamente extraordinario: destellos de luz surgiendo en los cielos sobre el sagrado recinto de la Roca en Jerusalén. Una imagen tan impactante empuja a las personas a compartir sus vivencias y a dar testimonio de lo que han contemplado. Al mismo tiempo, esa experiencia visual abre un espacio de asombro y de reflexión que desafía nuestras percepciones, recordándonos lo importante que es permanecer abiertos a interpretaciones que,
por desconcertantes que resulten, quizá revelen dimensiones ocultas de nuestra realidad espiritual. Con todo, el misterio se hace más denso a medida que la identidad de quien realizó estas grabaciones sigue siendo un secreto bien guardado. Ese anonimato añade una capa de intriga y de desconfianza. ¿Será posible que todas estas asombrosas manifestaciones sean obra de una sola persona? Semejante incertidumbre siembra dudas sobre la veracidad y la autenticidad de los vídeos, dejando a la comunidad partida entre la admiración y la incredulidad. La situación fomenta un clima de cuestionamiento constante, en el que tanto creyentes como escépticos se ven obligados a revisar sus convicciones y a buscar pruebas que respalden o desmientan la autenticidad de tales fenómenos. Las Escrituras enseñan que quienes son testigos de manifestaciones divinas a menudo se sienten impulsados a compartir su experiencia con el mundo. Y sin embargo, el inexplicable silencio que rodea el origen de estos vídeos deja perplejos tanto a los fieles como a los críticos, que ponen en duda lo registrado. ¿Por qué solo quienes estaban detrás de la cámara lograron capturar estos episodios celestiales? Pese a la presencia constante de innumerables peregrinos y visitantes en este lugar venerado, la Biblia reconoce momentos en los que la luz divina ha iluminado el firmamento, símbolo de la cercanía y la guía de Dios. Todo ello invita a reflexionar sobre lo selectivo de tales revelaciones, sugiriendo que quizá la manifestación de lo divino se produzca de manera específica y única, reservada solo a quienes están destinados a ser sus testigos. Un detalle curioso ha surgido en medio de estos testimonios. La intensa luminosidad registrada en los vídeos parece no llegar a iluminar del todo el domo de la roca. Ese fenómeno plantea una pregunta intrigante. ¿Será un indicio de una intervención sobrenatural o simplemente una señal de manipulación digital? Con la tecnología actual que facilita crear y alterar imágenes, resulta comprensible que la duda se instale. La discusión en torno a este detalle ha dividido opiniones. Mientras algunos insisten en la autenticidad de la experiencia, otros abogan por un análisis más riguroso y escéptico. Ante semejante mosaico de debates, la comunidad está llamada a actuar con humildad y a comprometerse en la búsqueda de la verdad divina. Ya sea que estas luces representen un reflejo de la gloria celestial o meras ilusiones digitales, lo esencial es que nuestra aproximación se apoye en la sabiduría y el discernimiento. En ese afán por comprender, nos acercamos a los misterios de la creación y a la hondura del plan divino, ampliando el diálogo entre creyentes y escépticos. Como seguidores de Cristo debemos perseguir la verdad con pasión y con cautela, asegurándonos de que nuestras convicciones se sostengan en la luz y en la palabra de Dios. La Biblia nos instruye a examinar con cuidado toda afirmación, tal como hicieron los habitantes de Berea, que contrastaban lo que oían con las Escrituras. Es imperativo que nosotros también abordemos estos enigmas con una mente crítica y despierta. Al evaluar las supuestas manifestaciones sobre el domo de la roca, recurrimos a los principios fundamentales de nuestra fe para orientar el análisis, recordando siempre lo importante que es verificar y reflexionar a fondo en nuestro camino hacia la verdad. El apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses nos enseña a examinarlo todo con atención y a aferrarnos únicamente a lo que es bueno. Ese pasaje subraya la necesidad de sopesar cada afirmación a la luz de la verdad divina. Al profundizar en la investigación, afloran incoherencias. Por ejemplo, el espacio señalado se percibe sorprendentemente pequeño en relación con la inmensidad de la estructura del domo, lo que genera dudas sobre su supuesto origen extraordinario. A medida que analizamos con más detalle, se hace evidente que las proporciones observadas en las imágenes no se corresponden con las dimensiones reales del edificio. Esa discrepancia ha llevado a numerosos expertos a cuestionar la autenticidad del material, sugiriendo que podría tratarse de una representación alterada digitalmente. Todo ello refuerza la importancia de abordar el asunto con espíritu crítico y con la mente abierta, tal como aconseja Pablo en su carta. Un reconocido investigador, dedicado durante años al estudio de fenómenos misteriosos, ha identificado señales claras de manipulación digital en los archivos examinados. Su meticuloso trabajo resuena con el consejo del libro de Proverbios. El ingenuo cree todo cuanto oye, pero el prudente reflexiona antes de actuar. De hecho, las evidencias de efectos generados de forma artificial, sobre todo en los bordes de las imágenes, apuntan con firmeza a una intervención humana. Las técnicas de análisis empleadas revelaron detalles sutiles pero significativos, como inconsistencias en la iluminación y en la perspectiva que no ocurrirían de manera natural. Esos hallazgos invitan a una reflexión más honda, no solo sobre la naturaleza del material en cuestión, sino también sobre el papel de la tecnología moderna a la hora de fabricar relatos aparentemente extraordinarios. A medida que la tecnología avanza, el reto está en distinguir lo genuino de lo manufacturado. Este tipo de engaños recuerda a los relatados en el Génesis, donde la serpiente se sirvió de verdades a medias y de una apariencia convincente para confundir a otros. Igual que en tiempos bíblicos, el uso de ilusiones y artificios sigue moldeando nuestra percepción de los hechos. Los debates de hoy nos recuerdan que las batallas espirituales no pertenecen únicamente al pasado.
continúan dando forma a la realidad que vivimos, y nos invitan además a considerar cómo los relatos modernos, aunque disfrazados de sucesos sobrenaturales, a menudo reflejan las luchas internas y espirituales que la humanidad arrastra desde tiempos inmemoriales. Es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad y de la claridad exige tanto discernimiento como fe, no solo en lo que vemos, sino también en el marco más amplio de nuestra relación con lo divino. Por medio de la intercesión de Jesús, Dios ha mostrado su deseo eterno de extender su misericordia a aquellos con quienes ha establecido un pacto, manteniéndolos dentro de su plan soberano. Tal como se destaca en el Éxodo y en la carta a los romanos, esa expresión de compasión se apoya en un propósito divino que trasciende el tiempo. A lo largo de la Biblia se observa que cuando se dice que Dios se arrepiente, no se alude a un cambio de parecer al estilo humano, sino a un profundo pesar por el modo en que las decisiones de los hombres se alejan de su plan perfecto. Esa comprensión puede ayudarnos a interpretar mejor pasajes como los del primer libro de Samuel y del libro de los Números, donde la aparente contradicción entre lo humano y lo divino refleja en realidad la distancia entre el ideal de Dios y las limitaciones humanas. Ese lenguaje no pretende dar a entender que Dios sea inconstante, sino que recurre a términos humanos para transmitir su compasión y su tristeza ante los caminos equivocados que tantas veces tomamos. Esa perspectiva, conocida como antropopatía, nos permite acercarnos a su naturaleza divina mediante conceptos que nuestra mente finita alcanza a captar. En lugar de leerlo como un cambio en Dios, debemos verlo como una muestra de su fidelidad inmutable y de su compromiso constante con la humanidad. A pesar de nuestras fallas, su amor y su misericordia permanecen firmes, llamándonos siempre a regresar a Él con un corazón arrepentido y dispuesto. La repetición en las Escrituras, sobre todo cuando se atribuye a Dios, revela más un lamento profundo que un cambio de decisión al estilo humano. Pasajes del Génesis y de Números muestran que el arrepentimiento de Dios, entendido en su contexto, es una expresión de su dolor ante el contraste entre su propósito perfecto y las acciones humanas. Así, lo que parece arrepentimiento es, en verdad, una manifestación de su carácter santo y de su compromiso con el bien supremo. Esa noción de arrepentimiento divino nos enseña sobre su paciencia y su disposición a obrar a través de medios establecidos, como la intercesión y la oración, para dar a conocer su voluntad. Ejemplos como el de Jonás y Nínive, o el de Moisés intercediendo por Israel, demuestran que Dios se sirve de esos momentos para mostrarnos lo importante que es volver a Él. Su constante disposición a escuchar nuestras súplicas y a perdonarnos cuando cambiamos de rumbo es prueba de una naturaleza fiel y justa que jamás se altera por las circunstancias. Sé que en ocasiones la vida nos deja con más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un libro repleto de enseñanzas y de respuestas, disponible ahora como regalo en el primer comentario. No dejes escapar la oportunidad de transformar tu vida y comprender el verdadero propósito de estos desafíos. La palabra arrepentimiento se ha malinterpretado con el paso del tiempo, hasta quedar asociada a ideas negativas o de castigo. Su verdadero sentido, sin embargo, es profundamente positivo. Arrepentirse significa sencillamente cambiar nuestra manera de pensar y volver la mirada hacia Dios. Es un giro de perspectiva, dejar de fijarnos en la culpa para abrazar el perdón, cambiar el desánimo por la paz, sustituir el egoísmo por el deseo de servir a los demás, alinear nuestra mente con la de Cristo y encaminar la vida hacia lo que de verdad importa. Ese cambio de pensamiento no supone una perfección instantánea, sino una transformación gradual que refleja nuestras ganas de vivir en sintonía con los valores del reino de Dios. A medida que dejamos atrás los errores del pasado y adoptamos una nueva forma de mirar la vida, experimentamos una renovación interior que nos fortalece y nos acerca más a su presencia. Ese proceso nos llena de esperanza y de propósito, mostrándonos que el arrepentimiento, lejos de ser una carga, es una invitación a la libertad. Es la oportunidad de soltar aquello que nos separa de la paz verdadera y de abrazar el propósito divino para nuestra vida. Al rendirnos a su voluntad, no solo hallamos perdón, sino una relación renovada que nos transforma por dentro. Ese acto de volver a Dios nos conduce a una alegría auténtica y a una paz que supera cualquier circunstancia. Cuando elegimos arrepentirnos, nuestra vida se alinea con los planes de Dios. Ya no caminamos solos ni bajo la sombra de nuestros errores, sino guiados por su luz y sostenidos por su amor. Ese proceso no beneficia solo nuestra relación con Él, sino también el modo en que nos relacionamos con los demás, llevándonos a construir vínculos más auténticos y significativos. Así, el arrepentimiento no es apenas un instante de cambio, sino el comienzo de una vida más plena y en armonía con la bondad y el propósito divino. Te agradezco de todo corazón, Señor, que hayas enviado a Jesús a morir por todas mis faltas, para que yo no tenga que enfrentar la condena. Reconozco que no merezco tu perdón, y sé que solo tu gracia puede rescatarme.
mi alma se llena de asombro y de gratitud al recordar que, a pesar de mis errores, fuiste tú quien me tendió un amor sin condiciones y me ofreció la esperanza de un nuevo comienzo. Cada latido de mi corazón es un recordatorio constante de tu infinita misericordia y de tu redención. Jamás podría considerarme lo bastante virtuoso para alcanzar un estado perfecto. Jesús, gracias por amarme de tal manera que cargaste sobre ti toda mi culpa, haciéndome digno de aspirar al cielo. Te imploro con humildad que me salves. Al meditar en tu sacrificio encuentro una fuerza renovadora que ilumina mi camino. Reconozco que mi imperfección queda superada por el amor supremo que me ofreces, lo que me brinda la oportunidad de vivir en paz y en esperanza eterna, y reafirma mi compromiso de cambiar y de crecer en la fe. Creo en ti, Jesús, y confío en que cumplirás tu promesa de salvación. En tu nombre, elevo esta oración. Amén. Cada palabra que pronuncio fortalece mi fe y me conecta con la certeza de que tu promesa es inquebrantable. Me sumerjo en la luz de tu esperanza, convencido de que cada día es una nueva ocasión para caminar a tu lado y vivir conforme a tu divina voluntad. Acto de contrición tradicional. Dios mío, me pesa de todo corazón haberte ofendido, y aborrezco mis pecados no tanto por los castigos que merecen, sino sobre todo por haberte ofendido a ti, mi Dios, fuente de toda bondad y digno de mi amor por encima de todas las cosas. Con la ayuda de tu gracia me propongo firmemente no pecar más y apartarme de cualquier situación que me aleje de ti. Con humildad y con la determinación renovada, me comprometo a seguir el camino de la rectitud. Reconozco que cada error encierra una lección valiosa y que tu misericordia siempre me invita a reencontrar mi verdadero ser, guiándome hacia una vida de mayor integridad y de amor sincero. Acto de contrición. Forma alternativa. Dios mío, lamento sinceramente mis pecados desde lo más hondo de mi ser. Al elegir el mal y descuidar el bien, he pecado contra ti, a quien debo amar por encima de todo. Con tu ayuda, me decido a enmendar mi camino, a evitar el pecado y a apartarme de todo aquello que me conduzca a él. Recuerdo con humildad que nuestro Salvador Jesucristo sufrió y murió por nosotros. Estas palabras reflejan mi firme voluntad de cambiar y de crecer en el Espíritu. Sé que en cada tropiezo se esconde una enseñanza y que el sacrificio supremo de Jesús ilumina la senda hacia la redención y la vida eterna, impulsándome a vivir con más propósito y devoción. En el nombre de Jesús, oh Dios, ten misericordia. Acto de contrición inspirado en los Evangelios. Padre de misericordia, al igual que el Hijo pródigo, regreso a ti y reconozco mis faltas, consciente de que ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Con el corazón contrito, busco tu perdón y anhelo volver a sentir la calidez de tu amor incondicional, sabiendo que a pesar de mis errores, siempre puedo hallar refugio en tu misericordia y en tu guía divina. Cristo Jesús, Salvador del mundo, elevo mi oración junto al ladrón arrepentido a quien prometiste el paraíso. Señor, acuérdate de mí en tu reino. Espíritu Santo, manantial inagotable de amor, te invoco con plena confianza. Purifica mi corazón y ayúdame a caminar como un verdadero hijo de la luz. Cada latido de esta súplica resuena en mi alma, recordándome la inmensidad de tu compasión. Anhelo que mi camino se colme de tu verdad y que tu amor transforme cada rincón de mi existencia, guiándome hacia una vida plena en tu presencia divina. Acto de contrición a nuestro Señor Jesús. Señor Jesús, quisiste ser llamado amigo de los pecadores. Por tu muerte que salva y por tu resurrección, líbrame de mis transgresiones. Que tu paz eche raíces en mi corazón y brote en forma de amor, de santidad y de verdad. Al meditar en tu sacrificio, mi espíritu se llena de gratitud y de esperanza. Cada día se vuelve una oportunidad para renacer bajo la luz de tu misericordia, y mi vida se transforma en un testimonio vivo de tu salvación, animándome a compartir este mensaje con el mundo entero. Acto de contrición a Jesús, el Cordero de Dios. Señor Jesucristo, tú eres el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Por la gracia del Espíritu Santo, devuélveme la amistad con tu Padre. Límpiame de toda mancha de pecado con la sangre que derramaste por mí, y elévame a una vida nueva, para la gloria de tu nombre. Cada palabra de esta oración me une a la hondura de tu amor redentor. Siento dentro de mí la promesa de una renovación constante, donde tu sacrificio se convierte en el faro que ilumina mi camino hacia una existencia plena y transformada por la fe. Acto de contrición inspirado en el Salmo 51. Señor Dios, en tu infinita bondad, ten misericordia de mí. No mires mis pecados, sino borra toda mi culpa. Crea en mí un corazón puro y renueva en mi interior un espíritu recto. Con esta súplica elevo mi alma en busca de una transformación profunda. Confío en que tu misericordia borrará las huellas del pasado y me conducirá hacia un futuro lleno de luz, de amor incondicional y de la paz que solo tú puedes ofrecer. La oración de Jesús. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un humilde pecador. Cada palabra de esta oración resuena en mi corazón,
recordándome la inmensidad de tu compasión y la promesa inagotable de redención para quienes se acercan a ti con fe sincera y con genuina humildad. Cuando era profesor de seminario, solía abrir mis clases preguntando a los estudiantes qué percepción tenían de Dios, y una y otra vez surgía la intensidad del juicio divino. Alguien preguntaba: si Dios es amoroso, ¿por qué juzga a las personas con tanta severidad? Es innegable que el juicio de Dios puede resultar impactante. Según las Escrituras, hechos como el gran diluvio, la destrucción de los cananeos o el exilio de Israel fueron decretados por el mismo Dios. La conclusión de muchos era que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira. Esa reflexión abría un espacio para un diálogo hondo sobre la dualidad entre el amor y la justicia divinas. Nos invitaba a explorar cómo, en medio de la severidad del juicio, se esconde una misericordia infinita que llama a la redención y al crecimiento espiritual, retándonos a comprender la complejidad y la grandeza de la fe en toda su dimensión. Pero no es solo en el Antiguo Testamento donde vemos el juicio de Dios. Resultaba esencial que aquellos estudiantes comprendieran que el juicio supremo todavía está por llegar. Cada uno de los juicios mencionados puede leerse como una pequeña muestra anticipada de ese juicio final, en el que Dios desatará su ira contra el pecado. Al meditar en estos mensajes, se revela que cada advertencia, cada señal de retribución, es una invitación a prepararnos para el encuentro definitivo con la justicia divina. Es como si cada juicio parcial fuese un ensayo que nos recuerda la seriedad de nuestras decisiones y lo inevitable de un balance final en el que nada quedará sin rendir cuentas. El libro del Apocalipsis, el último de la Biblia, detalla ese juicio supremo contra la maldad. Sus páginas rebosan de imágenes impactantes y de castigos severos. Los 4 jinetes, las 7 trompetas, las numerosas plagas. Al leer estos pasajes difíciles, a menudo nos cuesta armonizar la figura de un Dios amoroso con la de uno que juzga a aquellos que Él mismo creó. Y sin embargo, al profundizar en estas visiones, descubrimos que el lenguaje apocalíptico pretende sacudir nuestras certezas y forzarnos a una reflexión honda sobre la justicia y la misericordia divinas. Nos invita a cuestionar nuestras percepciones y a entender que, en el marco de la eternidad, la medida del castigo es también la medida del amor que restaura. A veces sentimos el impulso de emitir nuestros propios juicios y exclamar: ¿cómo se atreve a actuar de ese modo? Eso es inaceptable. Pero los hechos de Dios son irrefutables, están plasmados en las páginas sagradas de la Biblia. Ese reconocimiento nos empuja a la vez a replantear nuestros propios criterios. Es fácil caer en la tentación de comparar nuestra moral con la divina, pero conviene recordar que nuestras perspectivas son limitadas y que la sabiduría de Dios sobrepasa cualquier juicio humano, llevándonos a una comprensión más honda de su justicia. ¿Cómo debemos entonces interpretar estos acontecimientos? Antes de asignarle a Dios el papel de un castigador iracundo, conviene que nos hagamos ciertas preguntas. ¿Quién es realmente el juez detrás de cada sentencia? Al escuchar la palabra juicio, ¿qué imágenes nos vienen a la mente? Tal vez imaginemos un caso judicial mediático, un veredicto dictado por un jurado, o incluso a un familiar severo con exigencias imposibles de alcanzar. Hoy en día la palabra juicio suele arrastrar connotaciones muy negativas. Al analizar estas ideas descubrimos que el modo en que concebimos el juicio humano está teñido por nuestras experiencias y prejuicios, algo que dista mucho de la perfecta imparcialidad y justicia que caracterizan al verdadero juez divino. Por lo general hacemos todo lo posible por no ser catalogados como personas críticas. Sin embargo, la Biblia no nos asigna el papel de juez supremo. Esa función recae únicamente en Dios. Y al reconocer esa limitación, se nos abre la puerta para cultivar la humildad y la empatía, comprendiendo que la autoridad del juicio divino no se sustenta en la condena, sino en la oportunidad de redención y de transformación. Antes de cuestionar las razones de Dios, es esencial preguntarnos ¿quién es Él? Nuestra comprensión de su juicio debe cimentarse en las características propias de su ser. Dios no es un jurado humano cargado de prejuicios ni de criterios que cambian a conveniencia. No es ese pariente crítico que juzga para sentirse superior. Al profundizar en este punto, descubrimos que Dios se define por su perfección divina, libre de las limitaciones y de los fallos que a nosotros nos afectan. Cada atributo que conocemos de Él, su eternidad, su omnisciencia, su justicia, su misericordia y su amor, se entrelaza para ofrecer un retrato completo de un juez cuyo obrar no está sujeto a las imperfecciones del juicio humano. Él es divinamente perfecto, ajeno a cualquier defecto humano. Nuestra comprensión del juicio divino debe apoyarse en las cualidades esenciales que definen su carácter. Un atributo es, en el fondo, una verdad inmutable acerca de Dios. Esa reflexión nos lleva a reconocer que, más allá de cualquier juicio o castigo, la esencia de Dios reside en su amor incondicional y en su deseo de guiar a la humanidad hacia un destino de paz y de redención, actuando siempre con equidad y compasión.
Del conocimiento de su palabra aprendemos que Dios es trino, eterno, inmutable, infinito, autosuficiente, omnisciente, sabio, omnipresente, trascendente, fiel, bueno, justo, misericordioso, compasivo, amoroso, santo y soberano, entre otros muchos atributos. Él encarna todas esas cualidades de forma simultánea e ininterrumpida. A medida que desglosamos la naturaleza del juez divino, se vuelve evidente que el juicio que brota de él no es un capricho, sino una manifestación necesaria de su carácter perfecto y de la justicia que sostiene el orden del universo. Cuando llegamos a esta comprensión, podemos aceptar que el juicio de Dios es, por naturaleza, divino y no humano. El juicio forma parte intrínseca del carácter de Dios. Al explorar su esencia conviene distinguir sus acciones de sus atributos. El juicio, o la ira, no son cualidades primordiales de Dios, sino respuestas inevitables que surgen de su naturaleza justa. Al separar la manifestación de su ira de su carácter fundamental, nos damos cuenta de que su respuesta ante la injusticia es un acto de amor que busca restaurar el equilibrio y ofrecer una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación. Ante la injusticia, un Dios justo pronuncia su juicio. Ante la impiedad, un Dios santo actúa. Las respuestas de Dios no son arbitrarias. En cada juicio se reflejan su fidelidad, su misericordia, su gracia y su amor inquebrantable. Al final comprendemos que aunque el lenguaje del Apocalipsis pueda parecer estremecedor, cada medida extrema es una respuesta proporcional a un pecado extremo, prueba de que la justicia divina siempre camina de la mano de la compasión. Pese a la intensidad con que se describe el juicio en el libro del Apocalipsis, conviene recordar que estos actos extremos responden a la gravedad del pecado humano. La Escritura nos revela, a través de la pluma de Juan, la resistencia de las personas a arrepentirse y a volverse hacia Dios. Frente a la devastación que causa el pecado, la respuesta divina se manifiesta con una justicia inalterable. Esa dualidad nos muestra que, a pesar de la severidad de las acciones judiciales, el propósito último de Dios es siempre la reconciliación, ofreciendo una y otra vez la oportunidad de cambiar y de transformarse en el espíritu. En cada acto de juicio, Dios extiende un llamado: «Vuelve a mí». Su carácter inmutable se mantiene firme a lo largo de toda la historia. Te agradezco de corazón tu atención y te invito a seguir de cerca el próximo vídeo. Este mensaje nos enseña que en cada sentencia hay un llamado a la reflexión y a la renovación espiritual, recordándonos que la puerta del perdón siempre permanece abierta para quien desee regresar a la fuente de toda vida. Déjame un comentario más abajo, comparte el vídeo con tus amigos y acompáñame en el siguiente capítulo, la historia de la Puerta Dorada. Para desentrañar el misterio de la puerta cerrada, primero conviene sumergirnos en su fascinante historia, explorando cada detalle y descubriendo los secretos que han cautivado a generaciones. Esta entrada, conocida como la Puerta Oriental o Puerta Dorada de Jerusalén, representa un hito de gran relevancia estratégica y religiosa en la antigua ciudad. Pero, ¿qué circunstancias llevaron a que se sellara y quién tomó semejante decisión? La historia se remonta a la época del reinado de Solimán el Magnífico, cuando el sultán otomano ordenó clausurar la puerta, una medida que sigue fascinando por igual a historiadores y a teólogos. Aquella decisión, más allá de una simple maniobra defensiva o de un gesto arquitectónico, se entrelaza profundamente con las convicciones religiosas y con las profecías de aquel tiempo. Su cierre no fue apenas el sellado de una entrada física, sino que marcó un hito destinado a resonar a lo largo de la historia, influyendo en las creencias sagradas de judíos, cristianos y musulmanes por igual. Ese acontecimiento dejó una huella imborrable, símbolo de la convergencia entre el poder terrenal y el espiritual, y prueba de cómo una decisión estratégica puede tener un impacto duradero en el imaginario colectivo de múltiples tradiciones religiosas. Para los cristianos, este hecho adquirió un sentido profético, interpretado como el cumplimiento de antiguas predicciones bíblicas y como un presagio de sucesos futuros dentro de la escatología cristiana. Al profundizar en este episodio, su significado se despliega en varios niveles. La puerta sellada no es solo un vestigio del pasado, sino un emblema que enlaza la historia, la profecía y la fe de un modo sorprendente. Ese cruce entre lo histórico y lo divino invita a reflexionar sobre cómo un solo acto puede encarnar la esperanza y el anhelo de redención, tendiendo un puente entre lo terrenal y lo celestial. Así, cada vez que se evoca esta imagen, se reaviva la memoria de un tiempo en que la fe y la profecía se entrelazaban de forma inseparable. El estudio de la profecía pertinente se centra en el libro de Ezequiel, capítulo 44, donde se menciona una puerta que debe permanecer cerrada, porque el Señor, Dios de Israel, ha pasado por ella. Según esa revelación, el acceso quedará clausurado, salvo para abrirse únicamente al príncipe. En la lectura cristiana, ese príncipe es Jesucristo, lo que subraya su papel único y central en la historia de la salvación.
Esa profecía no solo cumple una función anticipadora, sino que además invita a los creyentes a reflexionar sobre lo exclusivo del mediador divino en el camino hacia la redención. De ese modo, el pasaje adquiere una dimensión simbólica que trasciende el tiempo y sigue resonando en la espiritualidad de hoy. Continuando con el análisis de la profecía y su cumplimiento histórico, llegamos a una parte crucial de nuestra reflexión: la relación entre Jesús y la entrada oriental clausurada. Comprender ese vínculo resulta fundamental para desentrañar todo el sentido de la profecía y su alcance en la teología cristiana. Los cristianos sostienen que Jesucristo no solo cumple las antiguas predicciones del Antiguo Testamento, sino que además encarna las verdades espirituales que Él mismo reveló. Esa perspectiva ahonda en el concepto de salvación, mostrando cómo el simbolismo de la puerta cerrada se transforma en una representación del único camino hacia la redención, consolidado en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Dentro del contexto de la vida y la misión de Jesús, la puerta que Ezequiel describe cobra un valor trascendental. Simboliza el único camino hacia la salvación, tal como se refleja en sus propias palabras cuando declara: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí». El acto de clausurar la puerta se convierte entonces en una metáfora viva de la fe cristiana, prueba de que solo a través de Jesucristo se alcanza la reconciliación con Dios, lo que a su vez alimenta la esperanza en su segunda venida. La puerta sellada se concibe para muchos como una entrada que aguarda su apertura final a manos del propio Jesús, un suceso que simbolizaría el cumplimiento del plan divino de salvación y la instauración definitiva de su reino. Es vital valorar tanto su importancia histórica como su significado teológico. A lo largo de los siglos, esta puerta ha sido testigo de innumerables sucesos trascendentales, cada uno de los cuales añadió nuevas capas a su significado. Ese legado histórico se funde con la interpretación profética, convirtiendo a la puerta cerrada en un emblema que encarna la promesa divina y la expectación de los últimos tiempos, recordándonos la inminente realización de las promesas sagradas. En síntesis, la puerta no se limita a ser un elemento histórico, se yergue como un símbolo palpable del cruce entre la profecía, la historia y la fe cristiana. Representa el recordatorio de que Jesucristo es el único mediador en la salvación y anticipa el ansiado cumplimiento de las promesas divinas. Ese símbolo, hondamente enraizado en las tradiciones proféticas, continúa inspirando y desafiando a creyentes y estudiosos por igual, tendiendo un puente entre lo tangible y lo espiritual y recordándonos la eterna invitación a regresar a la fuente del amor divino. Al reflexionar sobre este cautivador cruce de sucesos y de convicciones, se nos revela la hondura y la complejidad propias del simbolismo religioso, capaz de transmitir verdades espirituales inquebrantables. La puerta cerrada de Jerusalén trasciende su existencia meramente física para erigirse en emblema de esperanza, de expectación y de fe para millones de personas en todo el mundo. ¿De qué manera se selló esta puerta tan enigmática? La decisión de Solimán de clausurarla superó cualquier estrategia puramente defensiva y reflejaba un significado simbólico y espiritual profundo que aún hoy intriga a historiadores y a estudiosos de la fe. Todo ello nos invita a considerar que cada acción tomada en tiempos antiguos puede esconder mensajes y enseñanzas que perduran a lo largo de los siglos, recordándonos la conexión entre lo material y lo trascendente en la historia sagrada de Jerusalén. Aunque a primera vista su decisión pudiera parecer motivada únicamente por razones estratégicas, no deja de entrelazarse con hondas convicciones religiosas. Según la tradición judía, el Mesías está destinado a entrar en Jerusalén por esta misma puerta. Reconociendo esa creencia y teniendo en cuenta que en la perspectiva musulmana Jesús también recibe el título de Mesías, Solimán pudo haber optado por sellar la entrada para impedir el paso de un supuesto Mesías falso. Ese acto de clausura se erige, por tanto, en una medida preventiva cargada de sentido teológico, en la que la política y la fe se funden para preservar la autenticidad de una profecía milenaria que sigue alimentando debates y análisis en distintos ámbitos culturales y religiosos. Para reforzar esa idea, los otomanos levantaron un cementerio frente a la puerta, convencidos de que la figura asociada a la venida del Mesías no podría cruzarlo. Aun cuando las normas judías contemplan ciertas excepciones respecto a este acceso, la compleja gestión del recinto, que involucra al monte del templo y su administración, junto con los esfuerzos por frenar obras no autorizadas que amenazaban valiosos vestigios, añadió otra capa de controversia. Pese a esas tensiones, en febrero de 2019 se permitió de nuevo el acceso al interior para los musulmanes, aunque la puerta en sí permanece cerrada. Ese enredado juego de decisiones y medidas muestra cómo la administración de un solo monumento puede condensar disputas históricas y políticas, convirtiéndolo en un punto neurálgico donde convergen distintas tradiciones y reivindicaciones culturales. La persistencia de ese cierre pone de relieve el modo en que la historia, la religión y la política han moldeado el relato en torno a la legendaria Puerta Dorada.
A lo largo de los siglos, las murallas y los portales de Jerusalén han sido restaurados y transformados una y otra vez, pero la puerta oriental sobresale como la más antigua, conservando su emplazamiento original a pesar del paso del tiempo. Esa permanencia no solo subraya su valor histórico, sino también su peso simbólico, pues cada restauración o alteración de su estructura conlleva una nueva lectura del legado cultural y espiritual que representa para las comunidades que han habitado y venerado esta ciudad milenaria. Durante el esplendoroso periodo de reconstrucción de Jerusalén, entre 1539 y 1542, la puerta fue reabierta, marcando un hito en la revitalización urbana. Sus robustos escalones de piedra, muy antiguos y posiblemente originarios de la época de Nehemías, dan fe de su inigualable trascendencia histórica y de su hondo significado. El episodio más impactante en la historia de este portal se registró en 1541, cuando se decidió sellarlo deliberadamente. Aquel suceso no solo transformó el paisaje urbano, sino que imprimió una marca simbólica que sigue resonando en el imaginario colectivo, testimonio de cómo las decisiones arquitectónicas pueden encerrar visiones proféticas y espirituales que atraviesan las generaciones. El acto de clausurar la puerta fue mucho más que una simple decisión constructiva. Estuvo cargado de simbolismo y cumplió una antigua profecía del libro bíblico de Ezequiel, escrita hace más de 2000 años. La determinación de Solimán llama especialmente la atención por su trasfondo religioso, prueba de la interconexión de distintas creencias y de la reverencia compartida por la ciudad de Jerusalén. Con el paso de los años, la puerta cerrada ha enfrentado múltiples desafíos y controversias que han sumado capas a su compleja historia. Ese acontecimiento pone de relieve cómo los símbolos religiosos pueden actuar como puntos de encuentro para diversas tradiciones, recordándonos que los relatos proféticos no son estáticos, sino que se reinterpretan sin cesar según los contextos culturales y políticos de cada época. Durante la Guerra de los 6 días, algunos soldados judíos intentaron forzar la apertura de la puerta, convencidos de que lograrlo supondría una victoria histórica trascendental. Sin embargo, un líder judío ortodoxo se opuso de forma rotunda, afirmando que la puerta debía seguir sellada hasta la llegada del Mesías, en una muestra de una creencia religiosa hondamente arraigada. La historia de la puerta oriental se extiende aún más, colmándose de episodios que refuerzan su carácter místico y su valor profético. Aquel enfrentamiento interno evidenció la fuerza de las convicciones religiosas, donde la fe se impuso a la estrategia militar, subrayando que ciertos símbolos deben respetarse como parte esencial de la identidad y de la esperanza de un pueblo. En 1917, en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, las autoridades del momento planearon derribar la puerta para anular el poder simbólico de la profecía y afianzar su control sobre la zona. No obstante, esos planes se frustraron de manera inesperada cuando la ciudad fue tomada por fuerzas británicas el mismo día en que se pretendía su demolición. Ese giro histórico ilustra cómo los sucesos políticos y militares pueden alterar el destino de monumentos cargados de significado, dejando claro que, incluso en medio de los conflictos, la historia y la fe logran perdurar, conservando la esencia de aquellos símbolos que trascienden el tiempo. Al meditar en este intercambio de sucesos y de convicciones, se nos revela la intrincada complejidad de la trama histórica y espiritual que envuelve a la puerta, insinuando la existencia de un patrón mayor de destino y de creencia, todavía por descifrar. Los rabinos judíos sostenían que el Mesías llegaría como un líder imponente y que ingresaría por la entrada oriental para dar liberación a la ciudad. Con el fin de frustrar esa expectativa, se selló la puerta hace siglos y se erigió un cementerio justo enfrente, bajo la convicción de que ningún líder religioso devoto cruzaría un lugar sagrado de descanso, evitando así el cumplimiento de las profecías sobre la llegada del Mesías. Aquel gesto, lejos de desmentir la profecía, paradójicamente la reforzó, convirtiéndose en una confirmación visible de las expectativas que se pretendían acallar. La confluencia de creencias y la intervención en la estructura física abrieron un diálogo profundo entre las distintas tradiciones, demostrando cómo cada acción puede resonar en múltiples niveles de interpretación espiritual e histórica. De manera irónica, aquella medida terminó por afianzar la profecía que buscaba contener. Ese intercambio de convicciones se extiende también al Nuevo Testamento, donde en el libro de los Hechos, Pedro cita al profeta Joel, cuyas palabras suelen asociarse con la segunda venida de Cristo. Ese pasaje conecta de forma significativa con el capítulo 44 de Ezequiel, insinuando el papel crucial que la puerta desempeñaría en los acontecimientos por venir. Aunque Jesús no aludió de forma directa a la entrada oriental, la mención de Pedro apunta a un significado más hondo, invitándonos a ver en este símbolo una prefiguración de sucesos futuros. Esa conexión entre los textos abre la puerta en sentido figurado a una interpretación que va más allá del mero hecho histórico, enlazando las escrituras en un relato coherente sobre la restauración y la redención final.
La lectura de ciertos términos nos permite entender la entrada oriental como una manifestación inicial del portal que se erigirá en el reino milenario. No obstante, es imprescindible que esa visión se equilibre con enseñanzas bíblicas claras, evitando reducirla únicamente a hechos históricos o a creencias aisladas. Los debates teológicos suelen vincular la puerta oriental con la puerta del templo que describe Ezequiel, aunque existen opiniones diversas al respecto. Esa pluralidad de lecturas evidencia la riqueza del debate y resalta la importancia de analizar el contexto en que se enmarca cada símbolo, permitiéndonos apreciar la hondura y la amplitud del mensaje profético. Algunos estudiosos sostienen que Ezequiel se refería a un portal distinto, lo que introduce cierta ambigüedad en la interpretación. La tradición judía, por su parte, asocia la puerta oriental con el inminente retorno de la presencia divina, la Shejinah, en la era mesiánica, elevándola a emblema de esperanza en la promesa de Dios. Esa perspectiva alude a la existencia de una puerta diferente en el templo del futuro milenario, distinguida por su ubicación estratégica y por un prolongado estado de clausura, lo que añade otra capa de sentido al ya complejo entramado de símbolos que rodea a este monumento sagrado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue concebido ese pórtico dorado que permaneció cerrado durante milenios? El pórtico dorado destaca dentro del recinto sagrado como una creación notable, marcada por su diseño armonioso, su hondo significado histórico y la fusión de diversas influencias culturales. Más que un simple acceso, actúa como un portal en el tiempo, exhibiendo el extraordinario arte y la maestría arquitectónica de sus creadores mientras abraza un mosaico de culturas. Uno de sus rasgos más sorprendentes es su fachada, que se prolonga a lo largo de varios metros pegada a la muralla, lo que realza tanto su valor estético como su carga simbólica en la historia de la región. Cada uno de estos elementos, desde la clausura de la puerta hasta la construcción del emblemático pórtico dorado, se integra en un relato que traspasa las fronteras del tiempo y de las culturas. Todo ello nos invita a reflexionar sobre cómo los monumentos históricos no solo narran el pasado, sino que siguen dialogando con el presente, recordándonos la incesante interacción entre la fe, la política y la historia. La puerta oriental de Jerusalén se yergue como testimonio vivo de la evolución histórica de la ciudad, un vestigio que ha sido objeto de múltiples restauraciones y modificaciones a lo largo de los siglos, reflejo de las huellas de los distintos imperios y culturas que han pasado por la región. Estudios arqueológicos recientes han sacado a la luz inscripciones y marcas de construcción que permiten vislumbrar cómo esta estructura fue adaptándose a los cambios políticos y sociales, ofreciendo pistas sobre las técnicas empleadas en diferentes épocas y sobre la influencia de diversos estilos arquitectónicos. Distintas comparaciones con otros portales sagrados del mundo han puesto de relieve que, al igual que en las antiguas ciudades de Asia y de Europa, el símbolo de una puerta clausurada puede interpretarse como un límite que separa lo terrenal de lo divino, creando un espacio de misterio y de reverencia. En la actualidad, la puerta oriental se ha convertido en un punto de encuentro para el diálogo entre religiones, donde líderes y académicos de distintas creencias analizan su significado como símbolo de barrera y, al mismo tiempo, de unidad espiritual, un símbolo que llama a la reflexión y al entendimiento mutuo. La relevancia política del monumento va más allá de lo histórico, pues se ha vuelto un emblema en las disputas contemporáneas sobre la administración del patrimonio de Jerusalén, evidencia de la compleja interacción entre intereses culturales, religiosos y estatales. Esta puerta ha inspirado a numerosos artistas, poetas y escritores que han plasmado en sus obras la doble cara de su existencia, un obstáculo físico y a la vez un icono de esperanza y de redención que invita a explorar las honduras de la experiencia humana y espiritual. Entre las propuestas actuales se discute la posibilidad de abrirla de forma simbólica mediante iniciativas culturales y proyectos de cooperación, lo que permitiría reinterpretar su función histórica y difundir un mensaje de reconciliación y de paz en un contexto de tensión constante. El uso de tecnologías modernas, como la reconstrucción digital en 3 dimensiones y la realidad aumentada, ha permitido a historiadores y visitantes recorrer virtualmente cada detalle de la estructura, ofreciendo una mirada renovada sobre su arquitectura y su evolución a lo largo del tiempo. Muchos peregrinos que visitan Jerusalén consideran la puerta oriental un hito espiritual, un lugar que invita a mirar hacia adentro y que simboliza el umbral entre un pasado místico y un futuro repleto de posibilidades, resonando hondamente en sus viajes personales de fe. Mirando hacia el porvenir, este emblemático portal sigue siendo foco de estudio y de debate, y representa al mismo tiempo la continuidad de una herencia que une tradiciones milenarias con las aspiraciones modernas de paz, de diálogo y de unidad, en una ciudad cargada de historia y de espiritualidad. Para comprender la magnitud de lo que representa la puerta oriental, conviene remontarse a los orígenes mismos de Jerusalén como enclave sagrado, cuando la ciudad no era todavía más que un conjunto de murallas modestas asentadas sobre las colinas de Judea. Ya en aquellos tiempos remotos, el lado oriental del recinto amurallado poseía una carga simbólica singular,
pues era desde el este, por encima del Monte de los Olivos, por donde el sol nacía cada mañana e inundaba el valle de Cedrón con su luz dorada. Esa orientación no era casual ni meramente geográfica. Para las culturas antiguas, el oriente era la dirección del comienzo, del renacer, de la promesa, y cualquier abertura que mirase hacia ese punto cardinal quedaba impregnada de un significado que trascendía su función práctica de simple acceso. Los primeros constructores que levantaron muros en esta zona comprendieron que estaban trazando algo más que una frontera defensiva. Estaban delimitando el perímetro de lo sagrado, separando el espacio ordinario de la vida cotidiana del espacio consagrado donde se creía que habitaba lo divino, y esa comprensión quedó grabada en la propia disposición de las piedras. Con el paso de las generaciones, la ciudad fue creciendo y transformándose, sometida a la voluntad de reyes, sacerdotes y conquistadores que dejaron su impronta en cada rincón. Los estudiosos que han examinado las capas inferiores de la muralla oriental sostienen que existieron accesos anteriores en aproximadamente el mismo emplazamiento, aberturas que servían para el tránsito de peregrinos, mercaderes y procesiones rituales que ascendían desde el valle hacia el recinto elevado del monte del templo. Cada una de aquellas estructuras primitivas conoció su propia época de esplendor y su propia decadencia, y sobre sus ruinas se fueron edificando nuevas construcciones que aprovechaban los cimientos preexistentes, de modo que la puerta que hoy contemplamos es en realidad el resultado acumulado de siglos de superposiciones, un palimpsesto de piedra en el que cada capa cuenta la historia de un tiempo distinto. Los arqueólogos han aprendido a leer esas capas como si fueran las páginas de un libro, distinguiendo entre los estilos de talla, las proporciones de los sillares y las técnicas de ensamblaje que caracterizaron a cada periodo, y de ese modo han reconstruido una cronología aproximada que abarca desde los tiempos más antiguos hasta la configuración actual del monumento. La destrucción y la reconstrucción han sido constantes en la biografía de este umbral, como lo han sido en la de la ciudad entera. Jerusalén ha sido sitiada, arrasada y levantada de nuevo en incontables ocasiones, y la puerta oriental ha sido testigo silencioso de todos esos ciclos de ruina y de renacimiento. Cuando las tropas enemigas derribaban las murallas, la puerta caía con ellas. Cuando la ciudad volvía a florecer bajo un nuevo poder, la puerta era reedificada con los materiales y las técnicas de la época, incorporando a veces fragmentos de las estructuras anteriores en una especie de continuidad material que unía a los constructores del presente con los del pasado. Esta capacidad de resurgir una y otra vez, de renacer de sus propias cenizas, ha convertido a la puerta en un emblema de la persistencia de la memoria colectiva, en un recordatorio tangible de que las civilizaciones pueden ser destruidas, pero rara vez borradas por completo, pues siempre queda algo, una piedra, una inscripción, un umbral que sobrevive para contar lo que fue. La historia de la Puerta Oriental es, en muchos sentidos, la historia de los imperios que se disputaron el dominio de Tierra Santa. Cada uno de esos poderes dejó su sello particular en la arquitectura de la ciudad, y la puerta, situada en un punto tan estratégico y tan cargado de simbolismo, no escapó a esa influencia transformadora. Los estilos arquitectónicos que se superponen en su fábrica revelan el paso de culturas diversas, desde las que privilegiaban la sobriedad monumental hasta las que introdujeron ornamentaciones más elaboradas. Y el ojo entrenado del especialista es capaz de identificar, en los arcos, en las molduras y en las proporciones generales, los ecos de tradiciones constructivas muy distintas entre sí. Esa mezcla de estilos, lejos de restar coherencia al conjunto, le confiere una riqueza extraordinaria, pues convierte a la puerta en un compendio visual de la historia arquitectónica de la región, en un museo al aire libre donde conviven, integradas en una misma estructura, las aportaciones de épocas separadas por siglos. Los periodos de dominación extranjera trajeron consigo no solo nuevas técnicas de construcción, sino también nuevas concepciones sobre la función y el significado de las puertas monumentales. Para algunos gobernantes, una puerta majestuosa era una declaración de poder, un modo de impresionar a quienes se acercaban a la ciudad y de recordarles la magnitud de la autoridad que la regía. Para otros, la puerta tenía un valor sobre todo defensivo, y su diseño respondía a criterios militares que buscaban dificultar el acceso de los ejércitos enemigos. Y para otros, en fin, la puerta poseía un carácter esencialmente ceremonial y religioso, y su apertura o su cierre estaban regulados por normas rituales que reflejaban las creencias dominantes en cada momento. La Puerta Oriental conoció todas esas funciones a lo largo de su dilatada existencia, y en su piedra quedaron registradas las decisiones de quienes, en cada época, determinaron cuál de esos significados debía prevalecer. El hecho mismo de que en cierto momento se decidiera clausurarla constituye uno de los capítulos más fascinantes de su historia, pues esa clausura no fue un simple abandono, sino una elección deliberada cargada de intención simbólica y política. Las marcas de construcción que los estudios recientes han identificado en los sillares constituyen un tesoro documental de valor incalculable.
Estas marcas, grabadas por los canteros y los maestros de obra, servían en su origen para funciones prácticas relacionadas con la organización del trabajo, la identificación de los talleres o la contabilidad de los materiales, pero para los investigadores actuales representan una fuente de información directa sobre las manos que levantaron el monumento. Comparando estas marcas con las halladas en otras construcciones de fecha conocida, los especialistas pueden establecer paralelismos que ayudan a datar las distintas fases de la puerta y a reconstruir las redes de artesanos y conocimientos técnicos que circulaban por la región. Cada marca es, en cierto modo, la firma anónima de un trabajador que vivió hace siglos, un vestigio humano que nos recuerda que detrás de la grandeza del monumento hubo hombres concretos que tallaron, transportaron y colocaron cada una de las piedras con el sudor de su esfuerzo. Pocos elementos de la arquitectura sagrada ejercen sobre la imaginación un poder tan hondo como el de una puerta que permanece cerrada. Una puerta abierta invita al paso, promete el encuentro, disuelve la frontera entre el afuera y el adentro. Una puerta cerrada, en cambio, suspende esa promesa, la mantiene en un estado de expectación indefinida, y precisamente en esa suspensión reside gran parte de su fuerza evocadora. La puerta oriental de Jerusalén, sellada desde hace siglos, encarna de manera ejemplar esa poética del umbral clausurado, y no es de extrañar que en torno a ella hayan florecido tantas interpretaciones, leyendas y esperanzas. El muro que tapia sus vanos no es solo una obra de albañilería, es un signo que interpela, un enigma silencioso que invita a preguntarse qué se esconde detrás de esa barrera y qué acontecimiento habría de producirse para que volviera a abrirse. Las tradiciones religiosas que confluyen en Jerusalén han otorgado a esta clausura significados profundos y, en ocasiones, entrelazados. Para ciertas corrientes, la puerta cerrada representa la espera de un acontecimiento redentor futuro, un momento en el que una figura mesiánica atravesaría el umbral para inaugurar una era de paz y de justicia. Según estas creencias, la puerta permanece sellada precisamente porque aguarda a ese ser prometido, y su reapertura estaría reservada para el instante culminante de la historia sagrada. Otras interpretaciones ponen el acento en el carácter de la puerta como límite entre lo humano y lo divino, como umbral que solo puede franquearse en condiciones excepcionales de santidad, de modo que su cierre expresaría la reverencia debida a un espacio demasiado sagrado para el tránsito ordinario. Y no faltan quienes ven en la clausura un símbolo de las heridas históricas de la ciudad, de las divisiones que la han atravesado y de la esperanza de una reconciliación que algún día permitiría derribar todos los muros que separan a los seres humanos entre sí y de lo trascendente. Lo notable de este símbolo es que su significado no se agota en ninguna de estas lecturas, sino que se enriquece con la coexistencia de todas ellas. La puerta clausurada admite múltiples interpretaciones sin que ninguna anule a las demás, y esa polisemia es precisamente lo que la mantiene viva en el imaginario colectivo. Cada visitante, cada creyente, cada estudioso proyecta sobre esa barrera sus propias preguntas y sus propias esperanzas, y la puerta, muda e impasible, las acoge todas por igual. En este sentido, la clausura no es un signo de muerte ni de olvido, sino paradójicamente un signo de vida, pues una puerta que estuviera simplemente abierta y en uso cotidiano perdería gran parte de su capacidad de convocar la imaginación y de suscitar la reflexión. Es su condición de umbral suspendido, de promesa aplazada, lo que la convierte en un foco inagotable de sentido. El simbolismo de la puerta clausurada no es exclusivo de Jerusalén, aunque en esta ciudad haya alcanzado quizás su expresión más célebre. En numerosas culturas del mundo antiguo y moderno se encuentran ejemplos de portales sagrados cuyo cierre encierra un significado análogo, y la comparación con esos otros umbrales ayuda a comprender mejor la universalidad de la experiencia que la puerta oriental encarna. En las antiguas ciudades de Asia, por ejemplo, existían puertas ceremoniales que solo se abrían en ocasiones excepcionales, reservadas para el paso de soberanos, sacerdotes o divinidades, y cuya apertura marcaba momentos de una solemnidad extraordinaria. En muchos templos orientales, ciertas puertas permanecían selladas como signo de respeto hacia el espacio más íntimo del santuario, aquel al que solo unos pocos elegidos podían acceder, y el común de los fieles debía contentarse con contemplar desde fuera el umbral vedado, imaginando lo que se ocultaba tras él. También en Europa, especialmente en el ámbito de las grandes catedrales y de los recintos monásticos, se conocen puertas que permanecen cerradas durante largos periodos y que solo se abren en fechas señaladas, adquiriendo así un carácter extraordinario que acentúa su valor simbólico. La costumbre de reservar ciertos accesos para momentos de particular significación espiritual revela una intuición compartida por culturas muy diversas, la de que el valor de un umbral se intensifica cuando su franqueo se convierte en un acontecimiento raro y solemne, en lugar de un gesto rutinario. Esta lógica del acceso restringido, del paso reservado, dota a la puerta de un aura de excepcionalidad que la eleva por encima de su función meramente utilitaria y la inscribe en el orden de lo sagrado.
La puerta oriental de Jerusalén comparte con estos otros portales la condición de límite venerado, de frontera entre dos mundos, y su estudio comparado permite situarla dentro de una tradición humana amplísima que atraviesa continentes y milenios. Estas comparaciones han puesto de relieve, además, que el motivo de la puerta como separación entre lo terrenal y lo divino responde a una necesidad profunda del espíritu humano, la de organizar el espacio en zonas de distinta densidad sagrada, de marcar con claridad dónde termina lo profano y dónde comienza lo santo. La puerta, en tanto que dispositivo arquitectónico que a la vez separa y comunica, es el instrumento privilegiado para expresar esa necesidad, y su cierre o su apertura se convierten en gestos cargados de significado teológico. Al clausurar una puerta, una comunidad afirma la santidad inviolable de lo que hay detrás. Al abrirla, celebra la posibilidad del encuentro y de la comunión. La puerta oriental, en su prolongada clausura, ha optado por afirmar el misterio, por preservar la distancia reverente, y en ese gesto se cifra buena parte de su fascinación perdurable. En una ciudad como Jerusalén, donde conviven, no siempre sin tensiones, las grandes tradiciones monoteístas, cualquier monumento cargado de simbolismo religioso adquiere inevitablemente una dimensión de encuentro y, a veces, de disputa. La puerta oriental no es una excepción. Antes, al contrario, su significado se ha visto enriquecido y complicado por la confluencia de las distintas miradas que sobre ella proyectan las diversas comunidades de fe. Lo que para unos es signo de una esperanza mesiánica, para otros lo es de un acontecimiento redentor distinto, y para otros aún de una promesa de restauración. Y sin embargo, en medio de esa diversidad de interpretaciones, la puerta ha llegado a funcionar como un punto de encuentro donde los representantes de las diferentes creencias pueden reunirse a dialogar sobre aquello que los une y aquello que los separa. En las últimas décadas se han multiplicado las iniciativas de diálogo interreligioso que toman a la puerta oriental como símbolo y como punto de referencia. Líderes espirituales, académicos y activistas de la paz se han congregado en torno a ella para reflexionar conjuntamente sobre su significado, buscando en su simbolismo compartido un terreno común desde el que tender puentes entre las comunidades. Estas reuniones no pretenden borrar las diferencias teológicas ni imponer una interpretación única, sino más bien reconocer la legitimidad de las diversas lecturas y explorar de qué modo pueden coexistir sin anularse. En este sentido, la puerta se ha revelado como un instrumento pedagógico de gran valor, pues su misma polisemia invita a practicar la escucha, la tolerancia y el reconocimiento mutuo. Alrededor de su umbral clausurado, personas que profesan credos distintos descubren que comparten preguntas semejantes sobre el sentido de la historia, sobre la espera de la redención y sobre el anhelo de un mundo reconciliado. El potencial de la puerta como espacio de encuentro no se limita al ámbito estrictamente religioso. También, en el terreno cultural y educativo, el monumento se ha convertido en un motivo de programas y proyectos orientados a fomentar la comprensión entre pueblos. Exposiciones, conferencias, publicaciones y actividades pedagógicas han tomado a la puerta oriental como hilo conductor para narrar la historia plural de Jerusalén y para transmitir un mensaje de convivencia. En estas propuestas, la barrera física de la puerta se transforma paradójicamente en un puente simbólico, pues invita a quienes la contemplan a superar las divisiones mentales y afectivas que separan a las comunidades. El hecho de que un mismo objeto pueda significar cosas distintas para personas distintas deja de ser motivo de conflicto y pasa a ser ocasión de enriquecimiento, siempre que exista la voluntad de escuchar y de comprender. La puerta, en definitiva, enseña que la diversidad de interpretaciones no tiene por qué conducir a la fractura, sino que puede alimentar un diálogo fecundo y respetuoso. Sería ingenuo pensar que un monumento tan cargado de simbolismo pudiera permanecer al margen de las tensiones políticas que atraviesan Jerusalén. La ciudad ha sido y sigue siendo escenario de disputas complejas en las que se entrelazan reivindicaciones nacionales, religiosas y culturales, y la puerta oriental, por su ubicación y por su significado, ocupa un lugar destacado en ese entramado de intereses en conflicto. La cuestión de quién tiene derecho a administrar, conservar y decidir sobre el patrimonio histórico de la ciudad es objeto de debates que van mucho más allá de lo técnico o lo arqueológico, pues tocan el nervio mismo de las identidades colectivas y de las aspiraciones políticas de distintos actores. En este contexto, la puerta se ha convertido en un emblema disputado, en un símbolo cuya custodia y cuya interpretación se reclaman desde posiciones enfrentadas. La administración del patrimonio en un lugar tan sensible plantea dilemas de gran envergadura. Cualquier intervención sobre la puerta, ya sea de restauración, de investigación o de simple mantenimiento, adquiere de inmediato una carga política, pues puede ser interpretada como una afirmación de soberanía o como una toma de posición en las controversias que dividen a las comunidades. Las decisiones sobre cómo conservar el monumento, qué relatos históricos privilegiar en su presentación al público o qué usos permitir en su entorno no son nunca neutrales.
y suelen suscitar reacciones apasionadas por parte de quienes ven en ellas un reflejo de las relaciones de poder existentes. Esta politización del patrimonio, aunque comprensible dada la historia de la región, complica enormemente la labor de quienes desearían proteger y estudiar el monumento desde una perspectiva puramente científica o cultural, ajena a las pasiones del presente. Al mismo tiempo, esta dimensión política confiere a la puerta una relevancia que trasciende su valor histórico o artístico. El hecho de que se haya convertido en un emblema en las disputas contemporáneas demuestra que el pasado no es algo muerto y clausurado, sino una realidad viva que sigue actuando sobre el presente y que se reinterpreta continuamente a la luz de las circunstancias actuales. La Puerta Oriental es, en este sentido, un espejo en el que se reflejan las tensiones de la sociedad que la rodea, un objeto sobre el que se proyectan aspiraciones y temores muy contemporáneos. Comprender esta dimensión es esencial para captar la complejidad del monumento, pues nos recuerda que su significado no se limita a lo que fue en el pasado, sino que incluye también todo lo que representa en las luchas del presente. Y quizás sea precisamente esa capacidad de seguir siendo relevante, de continuar suscitando pasiones y debates, lo que mejor testimonia la vitalidad perdurable de este umbral milenario. Desde tiempos inmemoriales, la Puerta Oriental ha ejercido un poderoso influjo sobre la sensibilidad de los creadores, que han encontrado en ella un motivo inagotable para sus obras. La doble naturaleza del monumento, barrera física y al mismo tiempo icono de esperanza, ofrece a la imaginación artística una tensión fecunda, un juego de opuestos que se presta a las más variadas exploraciones estéticas y espirituales. Pintores han captado en sus lienzos la luz peculiar que baña la muralla oriental al amanecer, cuando el sol naciente arranca destellos dorados a la piedra antigua y confiere a la puerta clausurada un aura de solemnidad casi sobrenatural. Fotógrafos han buscado, generación tras generación, el ángulo y el instante capaces de transmitir el misterio del umbral sellado, congelando en sus imágenes la quietud cargada de expectación que emana del monumento. La literatura, por su parte, ha hecho de la Puerta Oriental un símbolo recurrente, un motivo que reaparece en poemas, relatos y ensayos como cifra de las grandes cuestiones de la existencia humana. Los poetas han visto en ella la imagen del anhelo que no encuentra satisfacción, del deseo que permanece suspendido a las puertas de su cumplimiento, y también la promesa de una plenitud futura que compensará todas las esperas. La puerta cerrada se convierte así en metáfora de la condición humana misma, siempre situada en el umbral entre lo que ya no es y lo que todavía no ha llegado, siempre a la espera de un paso decisivo que transforme la existencia. Escritores de las más diversas tradiciones han recurrido a esta imagen para expresar sentimientos de nostalgia, de esperanza, de fe o de melancolía. Y en cada caso, la puerta ha sabido acoger la emoción particular del autor sin perder su carácter universal. Lo que hace de la Puerta Oriental un motivo artístico tan poderoso es precisamente su ambivalencia esencial. Un obstáculo puro, sin más significado que el de impedir el paso, difícilmente inspiraría la creación estética. Un símbolo de esperanza, sin ninguna dimensión de dificultad o de espera, resultaría demasiado plano para conmover profundamente. La Puerta Oriental, en cambio, conjuga ambos aspectos en una síntesis rica y matizada. Es a la vez cierre y promesa, límite y apertura potencial, muro y umbral. Esta tensión interna es la que dota a las obras que se inspiran en ella de una profundidad especial, pues les permite explorar simultáneamente las honduras del dolor y de la esperanza, de la separación y del anhelo de reunión. A través del arte, la puerta trasciende su materialidad de piedra y se convierte en un espejo del alma humana, en un objeto capaz de reflejar las aspiraciones más íntimas y las preguntas más persistentes de quienes la contemplan. En medio de las tensiones que atraviesan Jerusalén, han surgido en los últimos años diversas voces que proponen dar a la Puerta Oriental un nuevo papel, no ya como signo de división y de barrera, sino como emblema de reconciliación y de encuentro. Estas propuestas parten de la convicción de que el simbolismo de la puerta, lejos de estar fijado de una vez para siempre, puede ser reinterpretado y actualizado para responder a las necesidades del presente. Si durante siglos la clausura de la puerta ha expresado la separación entre lo humano y lo divino, o la espera de un acontecimiento redentor, quizá ha llegado el momento de explorar de qué modo ese mismo símbolo podría ponerse al servicio de un mensaje de paz y de unidad entre los pueblos que comparten la ciudad. Entre las iniciativas que se debaten figura la posibilidad de una apertura simbólica de la puerta, entendida no necesariamente como una intervención física sobre el monumento, sino como un conjunto de acciones culturales y ceremoniales que reinterpreten su significado. Se ha propuesto, por ejemplo, la organización de eventos artísticos, encuentros interreligiosos o proyectos educativos que tomen a la puerta como punto focal y que transmitan, a través de ella, un mensaje de esperanza y de cooperación.
La idea de fondo es que la puerta, sin dejar de estar cerrada en el plano material, pueda abrirse en el plano simbólico y espiritual, convirtiéndose en un espacio de convergencia donde las comunidades divididas encuentren un terreno común. Estas propuestas requieren, evidentemente, una enorme sensibilidad y un profundo respeto por las distintas tradiciones que confluyen en el monumento, pues cualquier gesto precipitado o unilateral podría interpretarse como una provocación en lugar de como un ofrecimiento de paz. Los proyectos de cooperación en torno a la Puerta Oriental se inscriben en un movimiento más amplio que busca aprovechar el patrimonio cultural como instrumento de acercamiento entre comunidades enfrentadas. La experiencia de otros lugares del mundo ha demostrado que el patrimonio compartido puede convertirse en un poderoso factor de reconciliación, siempre que se gestione con inteligencia y con voluntad de inclusión. Cuando distintas comunidades reconocen que un mismo monumento forma parte de su herencia común, aunque lo interpreten de maneras diferentes, se abre la posibilidad de una colaboración que trasciende las divisiones políticas y religiosas. La Puerta Oriental, por su capacidad de significar cosas distintas para personas distintas sin perder su identidad, se presta especialmente bien a este tipo de proyectos, y son muchos quienes ven en ella una oportunidad excepcional para tender puentes en un contexto marcado por la desconfianza y el conflicto. El desafío consiste en transformar el símbolo de la barrera en un símbolo del encuentro, sin traicionar por ello la riqueza histórica y espiritual que el monumento atesora. El avance de las tecnologías digitales ha abierto perspectivas insospechadas para el estudio, la conservación y la difusión del patrimonio histórico, y la Puerta Oriental de Jerusalén se ha beneficiado plenamente de estas innovaciones. La reconstrucción digital en 3 dimensiones permite hoy generar modelos extraordinariamente precisos del monumento, en los que cada sillar, cada moldura y cada inscripción quedan